La chica del 402 sabía que algún día tendría que contar esta historia. Me llevó un año sentarme y hacerlo. Me han dicho que hacer esto podría ayudarme a seguir adelante, pero no es para eso. No espero seguir adelante. La chica de 402 siempre estará conmigo. Estoy contando esta historia, simplemente, porque tengo que hacerlo. Viví allí durante 2 años. Era un apartamento diminuto, escondido en el extremo derecho del 4º piso. Bachelor es casi generoso. Era el tipo de lugar lúgubre que nunca se ve brillante sin importar cuántas luces tengas encendidas, pero me gustó. Me siento bien con un espacio pequeño, disfruto de no tener que ocuparme de tantas cosas. Podría prescindir de los problemas de insectos, las goteras, los problemas eléctricos y los olores podridos que simplemente ocurren. Pero es lo que es. También había un cierto nivel de comodidad en vivir en el 4º piso. Nadie roba un apartamento cualquiera en el 4º piso. Nadie puede espiar por la ventana. Es poco probable que te disparen. Sí, viví en una de esas ciudades. No caminabas por la calle de noche si podías evitarlo. Simplemente no lo hacías. Allí me acostumbré al ruido, los coches, las sirenas, los perros ladrando, los gritos, el ocasional eco de un disparo. Todo se convierte en una sopa auditiva que ira y que aprendí a ignorar bastante rápido. De hecho, aprendí a ignorar muchas cosas. Estaba en uno de esos periodos de la vida que creo que algunas personas llaman el trabajo duro, pero en realidad es más como si me golpearan hasta someterme. Trabajaba para vivir, vivía para trabajar, no vivía en absoluto, solo seguía existiendo. Todo esto para decir que no era muy perceptiva ni sociable en ese momento. Caminaba dormida y soñaba despierta por la vida. Yo diría que podría hacer mi rutina con los ojos vendados, excepto por el hecho de que me golpearía el dedo del pie en el mismo lugar de la mesa de café al menos 4 veces a la semana. Es curioso cómo funciona eso. Supongo que eso también era parte de la rutina. Pero eso es lo que quiero decir con no ser perceptivo. El edificio podría haberse incendiado y la mayoría de los días probablemente no me habría dado cuenta hasta que realmente me incendié. No retenía ninguna cara que vi ni nombres que escuché. Todo era simplemente un borrón, cada día se mezclaba con el siguiente. Hasta una noche. Llegué a casa del trabajo como siempre por la tarde, cuando el sol empezaba a descender tras los edificios. No podía permitirme comprar un coche, pero por suerte mi trabajo estaba lo suficientemente cerca como para ir andando. Los días se estaban acortando, así que mis caminatas a casa se hicieron más rápidas. El apartamento todavía olía a polvo y pintura, ya que el día anterior habían enviado a alguien a reemplazar un trozo de pared mohosa. Todavía podía sentir la sensación del polvo acumulándose en mi lengua cuando abría la boca y entrando en mi nariz con cada inhalación. El olor a pintura era fuerte, pero infinitamente mejor que algunos de los otros olores. Abrí la ventana para intentar ventilar el lugar, vacié el balde de agua color óxido que se acumulaba en el baño, no se molestaron en arreglar eso también, y me desplomé en mi cama. Ese era mi ritual. Después de cada día de trabajo, siempre me tomaba 10 o 15 minutos para simplemente estirarme en mi cama como un gato y descomprimirme de todo. Pero esa noche, después de unos 2 minutos, escuché un ruido. Este ruido se destacaba de todo el ruido que se escuchaba al aire libre porque sonaba mucho más cerca y parecía una voz. Una voz suave y femenina que emitía una especie de gemido o quejido sutil. Me quedé congelada en el sitio. Me sobresaltó. Sonaba tan cerca. Como si pudiera estar en la habitación. No moví un músculo, no quería hacer ruido. Quería oírlo de nuevo para saber de dónde venía. Por un segundo pensé que podría venir de debajo de mi cama. Después de unos segundos, el sonido se repitió. Un gemido débil y femenino. Un poco más fuerte que el anterior. Esta vez pude saber de dónde venía. Estaba detrás de mí. En concreto, del otro lado de la pared detrás de mi cama. Eso me dio un poco de alivio. Era mi vecina. Pero entonces me sentí confundida. No recordaba haber oído a mi vecina hacer ruido antes. Si de repente podía oír un ruido tan suave, tan leve, ¿por qué no podía oír nada antes? ¿Acaso había tenido una vecina antes? ¿Esta persona era nueva? Sentí una oleada de vergüenza por lo distante que me había vuelto. Me puse a pensar en lo que me había ocurrido con mi vecino, pero no encontré ni uno solo. Recordé que había gente en mi piso, pero no recordaba haber visto a nadie entrar o salir por la puerta de al lado. Sin embargo, sí recordé haber visto a gente ayer por la mañana intentando subir un sofá por las escaleras del vestíbulo. Era algo bastante habitual ver cosas así.
La gente entraba y salía de este lugar todo el tiempo. Supongo que nadie más quería quedarse tanto tiempo, y puedo entender por qué. Pero supongo que eso lo resuelve. Por muy peculiar que sea, antes no tenía un vecino, durante 2 años, y ahora sí. Y ahora están. ¿Lloriqueando? ¿Por qué lloriquean? Poco a poco, esos gemidos esporádicos se convirtieron en sollozos más definidos. Una mujer estaba llorando. No sabía qué hacer. Decidí simplemente estar lo más callada posible y ponerme unos auriculares para dejarles privacidad y evitar sentirme más incómoda. Me sentí mal al oír eso y de inmediato me sentí mal por esa persona. Me aseguré de poner música muy alta. Aproximadamente 1 hora después, me quité los auriculares y los ruidos habían cesado por un tiempo. Consideré brevemente acercarme y contarles lo delgadas que eran las paredes, pero tomé la decisión mucho más fácil de esperar. Esperar hasta que hicieran algo ruidoso y no tan privado para poder usar eso como excusa. Como la televisión o algo así. Estaba sopesando mis opciones. Pero no podía hablar con ellos sobre esto. No podía decirles, oye, estabas llorando muy fuerte allí. El resto de la noche transcurrió en silencio, pero no dormí muy bien. Esta alteración de la rutina y la idea de tener que enfrentarme a esa persona en algún momento me generaban cierta ansiedad. Sin embargo, por la mañana, la alarma me devolvió a la rutina. No escuché ningún ruido del vecino, así que la vida se reanudó. Regresé a casa del trabajo esa noche, mucho más tarde de lo habitual porque alguien decidió no presentarse al trabajo. Caminar a casa en la oscuridad me volvió paranoica y odiaba los días en que esto sucedía. Cuando entré, me sentí aliviada, y el polvo y la pintura no eran tan opresivos para los sentidos esta vez. Limpié la ventana, el balde de agua y luego me desplomé en la cama como un reloj. Lo que sucedió ayer todavía estaba en mi mente, así que me aseguré de estar extra silenciosa al acostarme. Después de unos segundos de silencio, estaba lista para tratar de eliminar toda la terrible experiencia de mi cerebro. Entonces escuché la voz. No pude entender la primera palabra que oí desde el otro lado de la pared, pero escuché el resto. Era un libro de poesía. Escuché con una voz apagada pero claramente femenina. Más tranquila que ayer, pensé. Debía estar más lejos de la pared. No lo recuerdo exactamente, siempre parece que vamos a algún lado. Tal vez por eso los vemos más de noche. Confundí nuestros vasos, hubo un intervalo moderado de unos pocos segundos entre todo lo que dijo. Claramente, solo estaba escuchando la mitad de una conversación. Probablemente una conversación telefónica, o bien la otra persona simplemente está increíblemente callada. Era difícil adivinar su tono por lo apagada que estaba su voz, pero había una especie de melancolía en ella. Me pregunté qué estaba pasando y me reí un poco de lo aleatorias que eran las frases. Pensé en escuchar más, pero me detuve. No era asunto mío. No me corresponde a mí escuchar. Una vez más pensé en acercarme y avisarle sobre el ruido, pero no me pareció un buen momento. Me puse los auriculares una vez más para intentar disfrutar del mínimo respiro que me quedaba en el día, y ese fue el final de la noche. La tercera noche llegué a casa a tiempo. Al principio me sorprendió un poco no saber nada de ella. Supuse que tal vez se había ido a dormir temprano o había salido a pasar la noche. Después de todo, era viernes, por lo general la gente hace cosas los viernes por la noche. Aún así, me aseguré de estar en silencio cuando estuve cerca de su pared por si acaso estaba durmiendo. Tomé nota mental de buscar cuánto costaban los paneles de insonorización. Probablemente debería haber pensado en eso antes. Me levanté de mi cama de 15 minutos en la que el trabajo apesta y me dirigí a mi computadora para hacer esa investigación importante, pero, como me sucede a menudo, olvidé que mi mesa de café existe y me golpeé el dedo del pie. La pesada mesa se movió a centímetros del piso de madera y el dolor me atravesó como una onda expansiva. No recuerdo qué improperio salió de mi boca involuntariamente esa vez, pero definitivamente fue uno de ellos. Estaba tan molesta. Cada maldita vez. Podría simplemente mover la mesa, porque nunca muevo la maldita mesa. Bien, mi corazón dio un vuelco en mi pecho. Salté sobre una pierna. Pensé que no estaba en casa y olvidé lo cerca que podía sonar. Me asustó muchísimo. También habló bastante alto, probablemente asumió que sería más difícil escucharla a través de la pared de lo que realmente era. Sí. Estoy bien. Lo siento. Solo me golpeé el dedo del pie, respondí con voz temblorosa. Mierda. Eso apesta. Pude oír una risita en su voz, estaba claramente divertida. Su volumen bajó para igualarse al mío. Me reí a cambio, pasa todo el tiempo. Lamento molestarte, no,
Está bien, solo estoy leyendo. ¿Seguro que estás bien? Eso sonó violento, respondió, medio preocupada y medio bromeando. Sí, no, estoy bien. Sonó peor de lo que era. Es una mesa pesada y griega, las paredes aquí, comencé a explicar antes de que me interrumpiera. Son muy delgadas, terminó mi frase y luego continuó, puedo escucharte muy bien, es una locura. Me sorprende no haberte escuchado antes. Sí, supongo que soy una persona tranquila. Y, bueno, trabajo la mayor parte del día y llego tarde a casa. Así que, no me gustó lo incómoda que soné. Creo que olvidé cómo tener conversaciones normales. Comillas, ¿ha habido mucho ruido? Lo siento si ha habido ruido, no lo sabía. Acabo de mudarme. Parecía muy amable y amigable. Me sorprendió un poco. No te disculpes y nada más. Creo que probablemente te escuché hablando por teléfono la otra noche. No escuché nada, me puse los auriculares, le expliqué. Esperaba que me creyera lo de los auriculares. Era la verdad, pero es difícil confiar en ese tipo de cosas. No mencioné el llanto, no quería que se sintiera incómoda ni nada. Oh, lo siento, dijo. Detecté un dejo de confusión en su voz, pero lo ignoré. Está bien. Lamento no haberte dicho antes. Simplemente no sabía cuándo sería un buen momento. También es nuevo para mí. No tenía un vecino antes, no creo. Mientras hablaba, me resultaba más difícil racionalizar por qué no se lo había dicho antes. Realmente debería haberlo hecho. Comillas en ¿serio? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Preguntó. 2 años, comillas. Nadie vivió aquí antes que yo durante 2 años. ¿Estás segura? Ella estaba muy perpleja. Bueno, la verdad es que no estoy segura. Nunca había oído a nadie antes y nunca había visto a nadie antes. Probablemente soné como una reclusa total, pero me interesaba más saber por qué estaba tan confundida. Oh, qué extraño. Estoy bastante segura de que había gente viviendo aquí justo antes que yo, al menos eso es lo que dijo el tipo. Su tono había cambiado y lo que dijo me provocó un escalofrío en la espalda. No tenía ningún sentido. ¿Cómo podía no oírlos, ni una sola vez, cuando prácticamente podía oír a esta mujer respirar? Después de un breve silencio, volvió a hablar y volvió a un tono más informal. Bueno, tal vez no estaban mucho tiempo por aquí. Tal vez era una segunda casa o algo así. De todos modos, lo siento de nuevo por el ruido. Conseguiré algo de material de insonorización para mi parte de inmediato. Admiré su positividad y no sentí ningún juicio de su parte por lo extraño que probablemente me pareció. Fue realmente agradable. Y tenía razón en que era una segunda casa. Ese podría ser el caso. No sé por qué. Tendrían una segunda casa en este edificio de mierda, pero ¿qué otra explicación podría haber? Por cierto, soy Jane. Un placer conocerte, añadió con tono alegre. Aunque era refrescante tener una interacción tan agradable, una pequeña parte de mí se preocupaba por ella. Era tan despreocupada y optimista, casi ingenua. Debía ser nueva en la ciudad. Me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que este lugar minara su confianza en la humanidad. La confianza que parecía darme tan libremente. La idea de que su espíritu fuera aplastado lentamente como el mío me entristecía. Soy Leigh. Un placer conocerte también. Un pequeño impulso me dijo que no diera mi nombre, pero decidí corresponder a su confianza. Y sí, también insonorizaré mi parte. Que descanses bien esta noche y ten cuidado, me dijo. Me pareció un poco siniestro, pero luego recordé lo del dedo del pie. Lo haré. Me reí entre dientes. Disfruta de tu libro. Esa fue mi primera conversación con la chica del 402. Durante ese fin de semana, pasamos mucho tiempo aclimatándonos a la presencia de la otra mientras esperábamos a que nos instalaran el sistema de insonorización. Esperaba que fuera mucho más incómodo de lo que fue. Todo eso se lo atribuyo a ella. Tenía una manera de hacer que todo pareciera estar bien, casi juguetón. Golpeaba la pared 2 veces y decía cosas como estoy a punto de pasar la aspiradora, lo siento y fue mi culpa cuando hacía ruido. Yo seguía su ejemplo y hacía los mismos 2 golpes. Era bastante agradable. El domingo, de repente, tocó 2 veces la puerta y dijo, ¿sabes? Es raro. No oigo a mis vecinos del otro lado. Solo a ti. Lo pensamos un poco. No parecía preocuparle mucho, pero era raro que solo ocurriera en un lado. Estas cosas raras empezaban a acumularse. ¿Por qué solo en esta pared? ¿Por qué solo ahora? Empecé a preguntarme si habían estado sucediendo más cosas raras todo el tiempo y solo estaba empezando a notarlas ahora. El lunes por la noche llegué a casa y vi que mi paquete había llegado. La insonorización estaba bien
Fue un poco agridulce verlo en mi puerta. Llamé 2 veces y le dije que ya lo había recibido. Ella confirmó que también había recibido el suyo. De hecho, fue a comprarlo físicamente. Supongo que eso habla del tipo de personas que somos. Ambos dijimos que lo íbamos a colgar de inmediato. Ninguno de los dos quería seguir molestándonos mutuamente. Pero eso no sucedió. En lugar de eso, seguimos hablando. Yo no tenía esa intención y creo que ella tampoco, pero seguimos encontrando más cosas que decir. La amistosa charla sobre el edificio y demás dio paso a una conversación más significativa. Hablamos de cómo llegamos a donde estábamos. Hablamos de a dónde queríamos ir a partir de ahora. Terminé sentado en el suelo de espaldas a su pared y podía escuchar sus palabras justo detrás de mi cabeza como si estuviéramos espalda con espalda. Por suerte, la pintura de ese trozo de pared ya estaba seca. Para ella, este lugar era un nuevo comienzo. No entró en detalles y yo no quería entrometerme, pero estaba claro que se trataba de una especie de escape de algo. Tal vez por eso estaba tan optimista, porque había podido escapar de una mala situación. O tal vez, siempre había estado así de optimista. Me dijo que iba a matricularse en la universidad de aquí, que iba a abrir una tienda online y que iba a trabajar como camarera como segundo trabajo. Con el tiempo, quería abrir un restaurante. Incluso me dijo dónde, qué nombre tendría y cuál sería el tema. Me contó todos esos planes, todas esas cosas maravillosas que quería hacer, todo ello explicado paso a paso. No sé qué le impedía hacerlo antes, pero me hizo sonreír oír lo emocionada que estaba por hacerlo. Algo en la convicción de su voz me hizo creer de verdad que podía hacerlo todo. Entonces me preguntó sobre mis planes. Me quedé paralizada. No tenía planes. Ojalá los tuviera, envidiaba a la gente que sí los tenía, pero nunca parecía poder entenderlos. En algún momento creo que apagué esa parte de mí por completo. Hasta aquí llegué, le dije. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato. Aún hay tiempo, dijo en voz baja, rompiendo el silencio. Sentí en su voz un nuevo nivel de comodidad y seguridad. Todos los guardias habían bajado a ambos lados. Ella sabía lo que necesitaba oír y yo sabía de alguna manera que esas palabras significaban más viniendo de ella que de cualquier otra persona. Simplemente nos comprendíamos. En ese momento, no había ningún muro. Finalmente nos despedimos y acordamos colocar los paneles al día siguiente. Esas palabras suaves y reconfortantes resonaron en mi cerebro toda la noche. Nunca se fueron. Me desperté temprano al día siguiente y comencé a colocarlas antes de ir a trabajar. Al principio me sentí un poco triste, pero no es que se hubiera ido ni nada por el estilo. Seguía viviendo en la casa de al lado. Ahora podíamos ser amigos con normalidad. Fui a trabajar entusiasmado con la idea. De camino a casa, decidí que me presentaría cara a cara, solo para saludarla. A esta altura, ya me sentía lo suficientemente seguro como para hacerlo. Llegué a la puerta del 402 y, tras una breve vacilación, toqué 2 veces. Pasaron unos 2 minutos y no hubo respuesta. Lo intenté de nuevo. Todavía nada. Estaba decepcionado, pero no desanimado. Ella no debe estar cerca. Lo intentaré de nuevo mañana, pensé. Cuando entré, me sorprendió de inmediato lo mucho más silencioso que estaba. Todo ese ruido constante de la ciudad estaba siendo absorbido por los paneles. Ni siquiera pensé en eso. No estaba acostumbrado a este tipo de silencio. Ahora, cada pequeño sonido era grande. Me sentí vulnerable. Como si todo el ruido fuera una gran manta cómoda bajo la cual podía esconderme y ahora estaba expuesto como un nervio. Me costaría un poco acostumbrarme. Pasó una hora en un silencio deprimente. Intenté afrontarlo sin distracciones para intentar aclimatarme lo más rápido posible, pero era demasiado extraño, así que tuve que poner algo de música. Apenas habían pasado 5 segundos desde que empezó la canción cuando escuché un comillas de ninguna manera que provenía de la pared. Era ella, Jane. ¿Aún puedes oírme?, grité casi con incredulidad. ¿Ya guardaste tus cosas?, respondió ella, su voz era exactamente tan clara como antes. Sí. Lo hiciste. Comillas, cubrí toda la pared, gritó. Comillas, ¿qué demonios? Sentía emociones encontradas. Por un lado, era agradable volver a hablar con ella. Por otro lado, ¿qué demonios? Ambos estábamos completamente desconcertados por esto. Ninguno de los dos podía encontrar una explicación o una solución. Ella se ofreció a intentar pedirle al encargado que viniera a hacer algo. Le dije que podía intentarlo. Al final volvimos a tranquilizarnos y aceptamos la situación. Bueno. Mierda,
Supongo que estás aquí para quedarte, dijo. Supongo que sí. No podía decir si estaba contenta o molesta por eso. Tampoco podía decir si yo lo estaba. Está bien. Espero que te guste Ava. Entonces, odiaba a Ava. Esto era una pesadilla. Reanudamos nuestra rutina de los días anteriores. Continuó siendo un poco incómoda, aunque también fue extrañamente reconfortante. Esa noche. Hablamos más, nos sentamos en los mismos lugares del suelo que la noche anterior. No sé por qué elegimos sentarnos en el suelo cuando nuestras dos camas estaban allí mismo, pero nos pareció bien. La decoloración de la nueva mancha de pintura en la pared marcaba perfectamente el lugar de la conversación, y me sentí un poco nostálgico. No es frecuente que uno se siente en el suelo cuando es adulto. Con todo el ruido excesivo ahogado, sentí que estaba aún más cerca. Literalmente podía escuchar su respiración. Hablamos un poco sobre cómo nos criamos y no somos tan diferentes. Su padre era un desastre, mi padre murió. Todos nos jodimos de alguna manera. La buena noticia es que me informó que no ronco fuerte por la noche, lo cual es un gran alivio. Me quedé en la cama después de que ella me dijera buenas noches. Todavía no me había acostumbrado al silencio y ahora tenía que soportarlo si quería dormir. No estaba funcionando. Estaba despierto con mis pensamientos, que es un lugar en el que normalmente odio estar, pero no tanto esta noche. Pensé en Jane y en lo extraño de esta situación. Por extraño que fuera todo, al menos era interesante. De lejos, lo más interesante que me había pasado desde que me mudé aquí. Empecé a tener esas ganas de buscar en Google, en mitad de la noche, los principios de las ondas sonoras y cómo se propagan, o con qué frecuencia los apartamentos están vacíos durante largos periodos de tiempo. Pero me resistí, decidida a que si permanecía allí inmóvil en la oscuridad durante suficiente tiempo, me dormiría. Rompiendo brevemente el silencio, oí que un colchón crujía un par de veces y que las mantas se movían. Sonó como si se diera vuelta. Luego volvió a la nada. Miré el reloj. Eran las 2 de la mañana. Tal vez no había esperanzas de dormir. Me quedé mirando la oscuridad de mi apartamento durante tanto tiempo que empecé a ver formas abstractas y pliegues que aparecían y desaparecían entre las sombras y las paredes parecían tambalearse, como suele ocurrir. Estaba muy cansada. Empecé a desvanecerme, pero entonces otro crujido del colchón me devolvió la lucidez. Este era diferente. Era un crujido más profundo y singular, como un movimiento fluido. Se sentó. Sin duda, ese era el sonido. Pero ese era el único sonido. No había crujidos, ni movimientos, ni sonidos de mantas moviéndose mientras ella despertaba lentamente. Era extraño y abrupto. Podría ser que hubiera tenido una pesadilla, pero no había respiración agitada ni jadeos ni nada de eso. Esperé a oír otro sonido, pero no llegó. Pasó media hora. No la oí levantarse de la cama, no la oí acostarse de nuevo. Estaba simplemente, sentada. Mi mente empezó a pintar la imagen de una mujer sentada inmóvil en la cama en la oscuridad total y eso me puso nervioso. Tal vez se volvió a acostar, pero lo suficientemente lenta y suavemente como para que no la oyera, pensé. Tal vez tenía su libro o algo así, dijo que estaba leyendo el otro día. Tal vez nunca se sentó en absoluto y confundí ese sonido con otra cosa. No escuché nada más esa noche y aproximadamente una hora después logré dormir un poco. Me pregunté si podría hablarle de esto. Sería extraño. Finalmente decidí no hacerlo. No quiero que piense que la escucho mientras duerme. La situación ya es un poco incómoda por lo que respecta a la privacidad. Además, probablemente no fue nada. La noche siguiente llegué a casa y toqué 2 veces la pared. Ella tocó 2 veces a la vez. Esta era nuestra nueva normalidad. Oye, nunca salgas con un tenista. ¿Sabes por qué? Dijo. Comillas, ¿por qué? Respondí con una sonrisa. Mientras me ocupaba del cubo de agua una vez más. El amor no significa nada para ellos, se aseguró de sonar más dramática. Eso es. Guau. Es tremendo, respondí, perplejo. Te voy a pegar con uno de esos todos los días, decidí, dijo enfáticamente. Oh, Dios, fingí sonar molesto. Así es. Por eso no tengo novio. Todos se escapan. Pero tú no puedes escaparte. ¿Puedo alejarme? No, no puedes. Estás en la ruina, igual que yo. Si hubieras podido, ya lo habrías hecho. Y tenía razón. Entonces, acéptalo. ¿Cómo se llama una colmena sin salida? Continuó. No, basta. Esto es acoso. Lloro por tu futuro marido. Cuando me traigas a un hombre, le gritaré que corra lo más rápido que pueda. Voy a gritar a todo pulmón hasta que se vaya. Imposible de dejar, maldita sea. Me gusta esa, respondí.
No podía mentir. Además, nunca traeré a un hombre aquí. ¿Estás bromeando? Ya has oído suficiente de lo que está pasando una vez más. Tenía razón. Seguimos con nuestras cosas y más tarde esa noche hablamos un poco más. Esas charlas que habíamos empezado a tener en el piso antes de irnos a dormir se habían convertido en un momento destacado de mi día y empecé a esperarlas con ansias mientras estaba en el trabajo. Una parte de mi cerebro intentaba recontextualizar esto como algo romántico, pero en realidad no era así y yo no quería que lo fuera. Al menos no en ese momento. Simplemente era agradable. Era agradable tener a alguien con quien hablar, con quien era fácil hablar, que me hacía reír y con quien me sentía cómoda. Era agradable sentir una conexión genuina con alguien después de sentirme desconectada durante tanto tiempo. Era agradable tener un amigo. Comillas, ¿puedo preguntarte algo? Pregunté. Sí, respondió ella sin dudarlo. Comillas, ¿por qué confiaste en mí tan pronto? Punto. Me hice esa pregunta por un tiempo, pero ahora me sentí lo suficientemente cómoda como para preguntar. Jane hizo una pausa por un momento antes de responder. Comillas, ¿qué te hace pensar que confié en ti? Su pregunta me dejó un poco desconcertado. Ah, bueno, fuiste tan amable y abierta. Me preguntaba. Este es un lugar sórdido y tú no me conoces. Ella me interrumpió. Fui amable, sí, pero así es. Así. Es como tienes que ser. Es como la voz de servicio al cliente. No quiero enfadar al extraño que vive a mi lado, ¿sabes? Eso tenía mucho sentido, no lo pensé de esa manera. Ella continuó, pero ahora confío en ti. Comillas, sí. Creo que eres un buen tipo. Creo que probablemente no me matarás. Y yo. ¿Confías en mí? Quiero decir, para ser sincera, todavía no estoy 100% convencida de que existes. Todavía no te he visto. No respondiste a tu puerta cuando intenté saludarte, así que puede que sea solo un producto de mi imaginación. ¿Quién puede decirlo? Bromeé, pero una parte de mí pensó que eso realmente explicaría las cosas. Espera, cuando fue eso? Parecía sorprendida. Ah, después de que pusimos el aislamiento acústico. Iba a saludarte cuando llegara a casa del trabajo. Pero no respondiste, ¿en serio? Maldita sea. No te escuché, respondió ella, sonando legítimamente decepcionada. Bueno, es la primera vez, bromeé. Jane se rió entre dientes. Lo sé, ¿verdad? Suspiré y dije, está bien, tengo que intentar dormir un poco esta noche. Anoche fue horrible. Comillas, sí. Anoche dormí como un bebé. Estas cosas insonorizadas son geniales. ¿Dormía como un bebé? La imagen de ella sentada en su cama se repitió en mi cabeza y me dio escalofríos una vez más. Claramente, debo estar equivocado. Desestimé ese pensamiento. Bueno, todavía tengo que acostumbrarme. Buenas noches, Jane. Hasta luego, Leigh, ese hijo de puta cursi. ¿Se tomaba en serio lo de hacer esos chistes todos los días? No. La oí levantarse y dirigirse a la cama. Unos minutos después, su lado quedó en silencio. Me metí en la cama y una vez más me quedé mirando la oscuridad. El sueño todavía no llegaba con facilidad. Temía esto, pero esta vez solo tardé una hora en quedarme dormida, por lo que estaba agradecida. El silencio todavía me inquietaba. De repente me desperté, todavía en la oscuridad, incluso más profunda ahora. No sé qué me despertó, pero cuando miré el reloj, eran las 2 a.m. No. Estaba feliz. Traté de volver a dormirme, y lo estaba logrando lentamente hasta que, lo escuché de nuevo. Ese mismo crujido profundo de la cama. Ese sonido inconfundible de alguien que se sienta. Ahora estaba completamente despierto. Pasaron unos minutos y no escuché nada más. Igual que antes. Como si ella estuviera sentada allí. Sin embargo, esta vez tenía que saberlo. Estaba confundida. Preocupada y bastante asustada. Así que me incliné cerca de la pared y susurré, Jane. Al principio no pasó nada, pero luego oí que la cama volvía a crujir muy lentamente. De forma dolorosamente lenta y sutil. Parecía que ella se estaba dando vuelta. O al menos que estaba ajustando su posición de alguna manera. Oí que sus manos tocaban la pared, muy separadas a ambos lados de mí, y luego, la oí respirar. Antes solo podía oírla respirar cuando estábamos sentados espalda con espalda contra la pared, así que debía de estar muy pegada a ella. Sin embargo, esta vez su respiración sonaba diferente. Sonaba hueca, como si estuviera resfriada. Estaba petrificada. Se me erizaron los pelos de la nuca. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba siquiera despierta? ¿Qué aspecto tendría en ese momento? Me quedé mirando la pared. Me la imaginé al otro lado, pegada a ella como una criatura salvaje. ¿De verdad estaba pasando esto?
Estaba demasiado cansado y aturdido como para darme cuenta. Tal vez el crujido se debía a que se estaba recostando y estaba respirando más fuerte de lo normal porque estaba dormida. Tenía muchas ganas de racionalizarlo. Esperé a que pasara algo más, algún otro sonido. Esperé horas. Pero no pasó nada y estaba demasiado asustado para decir nada más. Seguía allí. Estuvo apretada contra la pared toda la noche. Intenté dormir un poco. Conseguí dormir unos 45 minutos, pero no fue agradable. Al día siguiente no pude concentrarme en el trabajo. Estaba cansada y lo que había pasado me había asustado tanto que no podía pensar en una explicación, pero sabía que tenía que haber una. Tenía que haber algo. No podía sacarme esa imagen de la cabeza y cada vez que la veía, ella parecía un poco menos humana. La imaginé sonriendo con una grotesca sonrisa dentuda. La imaginé babeando, con los ojos abiertos como platos, con sus dedos largos y huesudos acariciando la pared. Nada de esto tenía sus raíces en la realidad, lo sabía, pero no podía evitar pensar en ello. Regresé a casa. Y esta vez dudé antes de hacer mis habituales golpes en la pared, pero lo hice y ella me los devolvió, igual que siempre. Estaba pensando. La humanidad ha hecho muchos grandes inventos. Jane, pero lo más destacable es la pizarra borrable en seco. Me reí. No estaba segura de si iba a poder reírme de sus chistes hoy, pero lo hice. Ella sigue siendo Jane. Al menos parece que lo es. Estaba pensando demasiado. Ese es bastante bueno, no puedo mentir. ¿Comillas te gusta?, preguntó ella, sonando orgullosa de sí misma. Sí. Oye, tengo que preguntarte algo, dije, intentando mantener un tono al menos algo casual. Disparar, comillas tú, caminas sonámbulo. La otra parte se quedó en silencio por un minuto. No. Nunca en mi vida, respondió, sonando inmediatamente nerviosa. Yo también me quedé callada. No sabía cómo explicarlo. Pero ella continuó. Esa es una pregunta que da miedo hacer sin motivo aparente. ¿Escuchaste algo? Escuché, no sé exactamente qué escuché, para. No hables así. ¿Es esto una venganza por los chistes cursis? Dejaré de hacer chistes cursis. No me hagas esto, suplicó medio en broma. No, te prometo que no estoy bromeando contigo. Probablemente no sea nada. Es solo que no te levantaste en absoluto anoche. O la noche anterior. No me levanté. Por favor, dime lo que oíste, dijo con firmeza. Le conté a Jane todo lo que había pasado. Traté de ser delicado, pero también honesto. Confié en que ella no sabía lo que estaba pasando. Eso se me hizo evidente por lo asustada que parecía. Sé que sonó una locura, solo espero que no pensara que estaba jugando con ella. Era difícil darse cuenta por su tono. Al principio, ella quiso desmentirlo todo, diciendo que yo debía haber oído algo más, lo que admití que podría ser muy bien cierto. Sin embargo, me dijo que se quedaría con su hermana por la noche. Probablemente fue una buena idea. Me dio su número de teléfono y me dijo que la llamara si pasaba algo. Eso me tranquilizó sobre si ella confiaba o no en mí. Le dije que tuviera cuidado y ella intentó tranquilizarme una vez más diciéndome que probablemente no era nada, pero sentí una sensación de inmenso temor en cuanto se fue. De repente, realmente no quería estar sola allí. Esa noche fue la más tranquila de mi vida, y no en el buen sentido. Pensé en acallarla poniendo música o una película, pero no me pareció bien. No estaba segura de poder dormir esa noche, pero finalmente lo logré. Terminé teniendo un sueño sobre una mujer que llevaba un velo. A través del velo podía distinguir vagamente 3 grandes agujeros negros donde deberían estar sus ojos y boca. No podía recordar nada de lo que sucedió en el sueño. Solo la imagen de esa mujer. Me pregunté si esa era mi forma subconsciente de intentar visualizar a Jane. Todavía no sabía cómo era en realidad, así que tal vez mi cerebro tenía problemas para encontrar rasgos distintivos para ella. O tal vez era algo completamente diferente. Todavía estaba oscuro cuando me desperté del sueño. Sentí una profunda inquietud al mirar la hora. Otra vez eran las 2 de la mañana. Esta vez no tenía muchas ganas de volver a dormirme. No quería volver a ver a la mujer del velo, así que me quedé despierto un rato más, intentando tranquilizarme. Pensé en todas las formas posibles de tranquilizarme. Finalmente, comencé a adoptar una fachada de comodidad, hasta que crujir. Me quedé helado. No puede ser. No acabo de oír eso. Era el mismo crujido de sentarse. Pero hoy que Jane se iba. ¿Habría vuelto tarde mientras yo dormía? Tal vez. Pero ¿y si no era ella? ¿Y si nunca fue ella? Mi mente se puso a trabajar a toda velocidad.
Se me ocurrieron muchos escenarios improbables. Ninguno de ellos era bueno. ¿Había alguien más allí con ella todo el tiempo y ella no lo sabía? ¿Alguien escondido, que solo salía cuando ella dormía? ¿Ese crujido era su postura al sentarse o alguien más sentado? ¿La observaban mientras dormía? Lo único que sabía con certeza era que había alguien al otro lado de esa pared, porque podía oírlos respirar de nuevo. Quería hacer algo. Quería saber con seguridad, pero no podía hacer nada. Llamarlo la última vez fue el error más terrible de mi vida. No quería volver a intentarlo. Quería llamar a Jane, pero tenía miedo de hacer algún sonido. En lugar de eso, simplemente esperé y escuché. Estaba petrificada, hiperactiva, pero también completamente agotada. Mi cuerpo quería apagarse, pero mi cerebro no me lo permitía. Puede que hayan sido minutos, o puede que horas, no lo sabía. La imagen de la mujer con velo seguía reapareciendo en el fondo de mi subconsciente. Finalmente decidí llamar a Jane. Si oía que sonaba un teléfono del otro lado, lo sabría. Escribí el número y presioné llamar. El número al que intenta llamar no está en servicio. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? De repente, atravesando el silencio apareció un sonido con el que me había vuelto muy familiar, y sin embargo, era el sonido para el que estaba menos preparado. Toc, toc. Una oleada de sorpresa me recorrió el cuerpo. Eran nuestros golpes. No me atreví a responder. Si no es ella. Eso significa que quien quiera que sea nos ha estado escuchando. Ahora se está comunicando conmigo. Saben que puedo escucharlos. Pero ¿y si? Es solo ella. Volvió y estaba tratando de ver si todavía estaba despierto. Los pensamientos giraban como un huracán. No podía soportarlo. No podía soportar el silencio. No podía soportar la incertidumbre. Era demasiado. Me levanté, cogí mis llaves y me fui. Al salir al pasillo vi la puerta. Parecía la misma de siempre, pero para mí, en ese momento, era un portal al infierno. Alguien, o algo. Estaba al otro lado de esa puerta. Podría estar apoyado contra ella. Podría estar mirándome por la mirilla. Salí corriendo. Simplemente ya no podía estar allí. Salí y de repente pude respirar de nuevo. El ruido de la bulliciosa ciudad me saludó como a un viejo amigo. Nunca pensé que encontraría en él tanto consuelo. Me senté en un banco frente a mi edificio. No iba a volver. No mientras el sol se pusiera. Sabía dónde estaba mi ventana, así que sabía dónde estaba la ventana de 402. No quería mirarla, pero tenía que hacerlo. Estaba completamente a oscuras. No podía ver nada dentro. Eso estaba bien, pensé. Pero eso no impidió que me sintiera como si me estuvieran observando. Sentí ojos allí arriba que se cernían sobre mí. No podía racionalizarlo, pero algo dentro de mí me decía que lo que fuera que estaba dentro de 402 no era una persona. Luché contra ese pensamiento durante mucho tiempo, pero estaba empezando a aceptarlo. Hice todo lo posible por ignorarlo todo. No fue fácil. Finalmente, me acosté sobre las duras láminas de madera y pude dormir un poco, algo que necesitaba con urgencia. Dormí mejor que las noches anteriores. A la mañana siguiente llamé al trabajo para avisar que estaba enfermo. Quería estar allí cuando Jane llegara a casa, o para ver si ya estaba en casa y la noche anterior fue una reacción exagerada. Me sentí más segura al ver la luz del sol que entraba por las ventanas cuando volví a entrar. Intenté entretenerme poniéndome al día con algunas tareas domésticas, mientras en el fondo de mi mente esperaba ansiosamente el siguiente sonido. No escuché nada. En todo el día. Cuanto más pasaba, más seguro estaba de que Jane no estaba en casa. Cuando se puso el sol, era evidente que había decidido quedarse con su hermana una noche más. Lo que significaba que la noche anterior, definitivamente no era ella. También significaba que yo estaba aquí sola una noche más. Intenté llamar de nuevo. No sé por qué esperaba que el resultado fuera diferente. Todavía no había servicio. Me aseguré de marcar el número correctamente. Era exactamente el número que ella dijo. ¿Por qué me daría el número equivocado? ¿Era un teléfono nuevo y se equivocó por accidente? ¿O lo que le dije la asustó mucho y? Tal vez piensa que no soy de fiar. Me apaciguó con un número falso y luego se alejó de mí. Ese resultado habría sido el más doloroso. Pero una tercera idea también se coló en mi mente. La idea de que tal vez ella no era de fiar. Me resistí vehementemente a esa idea. Cayó la noche y con ella llegó el miedo. Una parte de mí quería volver a salir al banco, pero otra parte tenía que oírlo una vez más primero. Una vez más para confirmar que todavía estaba allí, y luego podría llamar a la policía, porque esto tenía que terminar. No sé por qué los ruidos
Siempre parecían empezar a las 2 en punto, pero eso era lo que estaba esperando. Cuando llegó la 1:59, mis sentidos se agudizaron. Esperé y esperé, esperando ese sonido que me hacía sentarme. Pero no llegó. Tenía la esperanza de que no oírlo me tranquilizaría, pero no fue así. Solo me puso más nerviosa. Sentí que me observaban. Sentí que la cosa del otro lado sabía que estaba escuchando. No podía oír nada. Pero podía sentir la presencia. Estaba allí. Lo sabía. Solo necesitaba confirmación. Cuanto más se prolongaba el silencio, más dudas empezaban a apoderarse de mí. La duda me enfurecía. Todo esto era duda. Cada segundo de esta pesadilla era duda, posibilidad y tal vez. No sabía nada. Nada tenía sentido. Tenía miedo y estaba frustrada. Así que, tomé una decisión. Me quedé de pie frente a la pared, cogiendo con cuidado el teléfono en una mano y las llaves en la otra. Lista para correr y llamar al 911 en cualquier momento. Reuní todo el coraje que tenía y me preparé para hablar. Tenía que gritar. Tenía que saber que no estaba loca. Abrí la boca, pero antes de que las palabras pudieran escapar, Link susurró una voz suave a través de la pared. Era Jane. Sonaba más lejana y su voz tenía un ligero eco, pero, era inconfundiblemente su voz. Jane, la palabra se me escapó. Mi voz se quebró, ayúdame sonaba asustada. En voz baja. Como si no quisiera despertar algo. Jane, ¿qué pasa? Tenía 1.000.000 de preguntas, estaba frenética, pero bajé la voz para que sonara igual a la suya. De repente, tuve miedo de despertarla también. Por favor, ayúdame, Leigh, ¿cómo estás? ¡Ay! Cuando regresaste susurré, sin disimular mi desesperación. Lo veo, continuó ella. Un escalofrío me recorrió la espalda. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Estarán allí enseguida. Era la única solución que tenía. No quiero morir. Ella se quedó en silencio después de eso, pero escuché su respiración contra la pared otra vez. Se me erizaron los pelos de los brazos. Estaba demasiado asustada para pensar con claridad, pero sabía que esto no estaba bien. Era su voz, pero no podía haber sido ella. Toc, 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 toc. Ya me harté. Salí corriendo al pasillo y llamé al 911. Les dije que había un intruso. No me expliqué bien porque no sabía qué decir. Mientras hablaba, no perdí de vista la puerta. No lo perdería de vista. Si se iba, lo vería. Si se quedaba, lo atraparían. Esperaba. Me aconsejaron que me quedara en mi apartamento y cerrara la puerta con llave. No les hice caso. Tardaron unos 40 minutos en llegar. 2 agentes llegaron a mi piso y el encargado del edificio estaba con ellos con las llaves para dejarlos entrar a su unidad. Creo que se llamaba Larry. Como dije, olvidé muchos nombres y caras. Me lanzó una breve mirada furiosa cuando me vio allí de pie. Probablemente lo desperté con todo esto. Quería echar un vistazo a la habitación, pero me llevaron de vuelta a mi unidad. Tenía un nudo en el estómago por el estrés, solo quería que esto terminara. No sabía qué esperar. ¿Habría gritos? ¿Oiría una pelea? ¿Habría disparos? Una parte de mí tenía una sensación terrible. De que entrarían allí y no encontrarían nada. Pasaron los minutos. Esperé y esperé, pero no podía escuchar nada desde la pared. Ni un pío. Comillas, ¿por qué no entran? Pensé en voz alta. De repente, alguien llamó a mi puerta. Abrí la puerta y, efectivamente, eran los oficiales, flanqueados por Larry. Me contaron lo que me daba miedo, registramos el apartamento y no encontramos ninguna señal de que alguien viviera allí. Comillas, ¿entraron? Pregunté. Sabía que no habían entrado. Hemos buscado por toda la unidad, de arriba a abajo. No había nadie allí. Pero si escuchas algo de nuevo, después de ese punto, me desconecté. Intercambié las cortesías habituales y ellos siguieron su camino. No pude encontrar nada que ceder en ninguna de sus palabras, y estaba demasiado frustrado y exhausto para buscarlo. Intenté obtener respuestas, pero en lugar de eso, terminé con otra pregunta más en la cima de la pila. ¿Por qué no entraban? ¿Qué les dijo Larry? Sabía que no iba a poder dormir esa noche. Todo lo que podía hacer era sentarme en la cama y pensar demasiado. Todo esto era más grande de lo que pensaba. Jane podría haber estado involucrada. Larry podría haber estado involucrada. La policía podría haber estado involucrada por lo que yo sabía. Realmente no quería creer que Jane estuviera involucrada. La forma en que Larry me miró. Tal vez no fue para decirme que te jodan por despertarme en mitad de la noche. Tal vez yo había provocado algo que no debía. Tal vez el problema no era Jane.
Tal vez no había un intruso, una criatura o incluso un fantasma. Tal vez era la habitación en sí. Mientras me sentaba y me volvía loca con estas teorías, un nuevo sonido llegó a mi oído y me hizo subir el corazón hasta la garganta. Una especie de sonido rápido y metálico. Casi sonaba como si alguien estuviera presionando un botón de un control remoto, pero no como si fuera de plástico. Salté de la cama y el sonido se detuvo. La habitación aún no había terminado conmigo. Nunca había oído ese sonido antes. Al principio no podía identificarlo, pero una vez que pasó el impacto inicial supe exactamente cómo sonaba. Sonaba como un castañeteo de dientes. No quería creer que fuera eso. Hay muchas cosas que suenan similares al castañeteo de dientes. Si se tratara de cualquier otra circunstancia, fácilmente podría desacreditarlo como el lugar que se asienta. Pequeño crujido rítmico de materiales duros que se frotan entre sí, se doblan. Pero no se trata de cualquier otra circunstancia. Una vez más me quedé paralizada por el miedo. Las imágenes que mi mente evocaba involuntariamente me traumatizaron al instante. Una boca ancha, parlanchina, parecida a la de un caballo y ensangrentada sobre un rostro demacrado y hundido. Un hombre desnudo con bocas hambrientas esparcidas por todo el cuerpo. Una cremallera hecha de dientes que recorre toda la cabeza humana para que pueda abrirse como una trampa para moscas. Esos juguetes con bocas parlanchinas que se consiguen en las tiendas de artículos de broma cosidos al azar en la carne humana. Le supliqué a mi imaginación que se detuviera, pero simplemente no lo hizo. Las abominaciones de la boca. La mujer con velo. El macabro observador presionado contra la pared. Toda mi imaginación, pero la imaginación es poderosa cuando la realidad es vaga. Una de ellas podría ser real, si esta cosa tiene forma. Tal vez era solo una sombra en la oscuridad. Los sonidos comenzaron de nuevo, ahora oía arañazos en la pared. No eran fuertes ni feroces. Eran pequeños rasguños, casi inaudibles. Como si estuvieran picoteando o garabateando. Sonaba como si hubiera una rata en las paredes. Antes les tenía miedo a las ratas, pensé. Ahora nada me gustaría más que esto fuera solo una rata. El sonido empezó a cambiar. Esos pequeños arañazos y garabatos a lo largo de la pared se transformaron de alguna manera. No podía decir si era solo mi mente cansada cambiándolos de la misma manera que mis ojos cansados podían hacer que los techos de estuco se movieran y gorjearan, pero el sonido cambió de todos modos. Los garabatos comenzaron a sonar como si estuvieran entrecortados. Comenzaron a sonar más como susurros que como garabatos. El contenido de los susurros era indiscernible. Mi mente se dirigió a alguien en una pequeña habitación acolchada, sentado en un rincón con las piernas dobladas hacia el pecho, temblando y susurrando incoherencias para sí mismo. Los susurros tenían un efecto casi hipnótico. Resistí la tentación de acercarme para intentar descifrar las palabras que se escondían en el murmullo casi silencioso. Sin embargo, no tendría la oportunidad de intentarlo porque, de repente, un grito espeluznante atravesó la pared. Casi me salí de la piel. No era un grito cualquiera, era la voz de Jane otra vez. Nunca había oído un grito tan horrible en mi vida, pero fue suficiente para sacarme del trance en el que estaba cayendo. Agarré mis llaves y salí corriendo lo más rápido que pude. Pasé otra noche en el banco de afuera. Al menos lo que quedaba de la noche a estas alturas. Incluso afuera y lejos de la habitación, no podía dormir. Las imágenes que evocaba eran demasiado horribles y los sonidos se repetían una y otra vez. La incertidumbre profunda, frustrante e imposible de la situación se cernía sobre mí, al igual que los ojos que todavía sentía observándome desde la ventana. Estaba aterrorizada y me sentía realmente sola. Llegó la mañana y sentí la relativa seguridad del sol. Me costó un rato reunir el coraje para volver a entrar en mi apartamento, pero lo hice. Luego fui a trabajar como siempre. A pesar de todo esto, a pesar de estar muerta de miedo, de no dormir y de sentir que me estoy volviendo loca, a la vida no le importa. El mundo sigue girando. Todavía tengo que comer. Si esta rutina monótona no estuviera ya tan arraigada en mí, tal vez ya habría sufrido un brote psicótico, pero mi cuerpo estaba en piloto automático. Además, ya no me gustaba estar en casa. Ni siquiera de día. Anoche fue demasiado. No me fui a casa inmediatamente después del trabajo. Me retrasé todo lo que pude. Pensé en quedarme en otro lugar, pero si Jane había vuelto, y si realmente era la amiga que yo creía que era, tenía que estar allí para advertirle sobre la cosa que usa su voz. También había una cosa más que me obligaba a volver. Una migaja de pan que tenía que seguir
Entré en mi edificio, pero en lugar de subir al cuarto piso, fui directamente a la oficina principal. Odiaba esa pequeña habitación. Descuidada. Maloliente. Con un denso zumbido de tubos de luz fluorescente. Por suerte, él todavía estaba allí. Con la cabeza gacha sobre unos papeles. Sabía que tenía que tener algún tipo de respuestas para mí. Tenía que saber algo. Larry, ¿tienes un minuto? Pregunté, intentando ponerle un poco más de graves a mi voz. Soy Mike, mierda, no te preocupes por eso, respondió. Con una leve risita y luego levantó la vista para encontrarse con la mía. Cuando me vio, su expresión cambió ligeramente a, siéntate. Parecía que esperaba esta visita. Sabía algo. Podía verlo en él. Ocupé el único asiento que no tenía papeles ni sobres por todos lados. Comillas, ¿qué puedo hacer por usted?, preguntó. Tenía muchas preguntas, pero quería elegir la más simple y amplia para empezar, solo. Para ver a dónde me llevaba. Solo 4 palabras me vinieron a la cabeza de inmediato. Comillas, ¿qué pasa con el 402? Mike me sonrió con indiferencia. Sabía que esto iba a pasar. Mira, muchacho, tal vez te vendría bien salir de ahí por un tiempo, ¿de acuerdo? Quédate con un pariente o algo así. Comillas, ¿de qué estás hablando?, respondí desconcertado. Ya sabes, la vida en la ciudad no es para todo el mundo. A veces nos vuelve un poco locos. Sé que me encanta ir de camping de vez en cuando con mi anciana. 1 o 2 veces al verano me alejo de todo esto. Te ayuda a aclarar las ideas. Vi a través de sus palabras y supe que él podía leer en mi rostro que no las aceptaba. Dime qué tiene de malo el 402. Mike se reclinó en su silla y dejó escapar un profundo suspiro. No lo sé, dijo como si fuera una respuesta, pero continuó antes de que pudiera presionarlo, ojalá lo supiera. Es una de esas cosas. Comillas, es solo una de esas cosas, repetí, inmediatamente desconcertada por su tono. Está bien, no me gusta hablar de eso. Intento no hacerlo. Creo que es lo mejor. Hizo una pausa, se tomó unos segundos para encontrar las palabras y luego continuó. A la gente no le va bien en el 402. Es decir, se asustan y se van o, ya sabes, lo que sea. No sé qué es y no soy supersticioso. Simplemente hay algo mal con eso. Eso es todo lo que puedo decir, explicó. Su lenguaje corporal cambió, vi que empezaba a juguetear con las manos. Comillas, ¿pasó algo en esa habitación?, pregunté. Suspiró profundamente otra vez. Muchas llamadas a la policía, como ayer, pensando que había un intruso. Un hombre en el armario. Un hombre debajo de la cama. Cosas así. Cosas de casas fantasma. Así empezó todo. Todo parecía una tontería. Por supuesto, la policía no encuentra nada cada vez. Hacemos que analicen el lugar para ver si hay una fuga de gas o algo así. Nada. Así que seguimos adelante. ¿Qué más puedo hacer? No sentí una profunda conmoción cuando dijo todo esto. Me quedé atónita. Era la primera vez que recibía una confirmación de todo esto. Todo es real. No soy la única. Continuó, luego las cosas empezaron a empeorar. La gente empezó a hacerse cosas a sí misma. ¿Sabes a qué me refiero? Empezaron a descuartizarse. Los paramédicos entraban y salían. La cosa se estaba poniendo muy fea. Sara, mi mujer, limpia las habitaciones de los nuevos inquilinos. Entraban y salían del 402 todo el tiempo, así que ella estaba allí mucho. Un día me dijo que ya no podía entrar allí. Le pregunté por qué, me dijo que porque algo la estaba vigilando. Me dijo que la conocía. Me dijo que algo terrible iba a pasar allí. No sé qué pensar de eso. Pero nunca volvió a entrar en el 402. Ni siquiera le gusta acercarse a la puerta porque cree que hay alguien en la mirilla. Luego, se produjo la desaparición. Esa chica desapareció. ¿Has oído hablar de eso? ¿Verdad? Me avergonzaba admitir que no lo había hecho. Quizá surgió. Quizá en algún momento me lo dijeron. Pero ya hace tiempo que lo olvidé. La dieron por muerta, pero nunca la encontraron. Sabía que tenía algo que ver con la habitación, así que la cerré para siempre. Nadie entraría ni saldría a menos que fuera absolutamente necesario. No sabía qué decir. Estaba horrorizada. ¿Qué habrían visto todas esas personas? Me estremecí al pensarlo. Pero también, todavía tenía preguntas. Esto sonaba bien, pero había inconsistencias evidentes. Tenía que seguir insistiendo. Comillas, ¿cómo lograste que la policía aceptara eso?, pregunté primero, tratando de mantener la compostura. No lo hice. Hacen lo suyo, entran y salen rápido. Nunca encuentran nada y en realidad no preguntan. ¿Es la ciudad? No, pero no entraron a la habitación anoche.
¿Por qué no entraron? Mike me miró confundido. Entraron. Entraron, buscaron y no encontraron nada, como siempre. Son nuevos, han pasado algunos años, pero ninguno de ellos lo hace. Me estaba frustrando de nuevo. Las cosas no cuadraban. Comillas, ¿por qué mientes? ¿Por qué mientes sobre esto? Sé que no entraron. Los habría escuchado si hubieran entrado, escucho todo lo que sucede allí. Y claramente no cerraste la habitación porque la alquilaste. Está ocupada ahora mismo. Y Jen dijo que le hablaste de inquilinos anteriores cuando se mudó, así que había gente incluso antes que ella. La expresión de Mike cambió por completo. Comillas, ¿crees que alguien vive ahí ahora mismo? Sí, alguien vive allí. No me mientas. Afirmé, no ha vivido nadie allí durante 8 años. Te lo prometo, dijo con frialdad. Estaba hirviendo. Perdí la compostura por completo. Comillas, alguien vive allí. Jane vive allí. Ambos sabemos muy bien que lo hace. He hablado con ella casi todos los días desde que se mudó. La he escuchado cocinar, la he escuchado limpiar, he escuchado su música de mierda. Es mi amiga y está en peligro viviendo en esta maldita habitación y tú la dejaste entrar ¿para qué? ¿Para tu beneficio? ¿De verdad necesitabas ese dinero extra para el alquiler? ¿Para tus viajes de campamento? Mike alzó la voz para igualar la mía. Escucha, amigo, no sé qué decirte. Nadie vive en esa maldita habitación. No lo permitiré. ¿Quieres ir a verlo tú mismo? Toma. Mike rebuscó en su escritorio y me arrojó un juego de llaves. Tú tienes que hacerlo. Ve a echar un vistazo. Es una maldita habitación vacía. Y cuando veas que está vacía, haz lo más inteligente, no te quedes por allí. No entres. Vuelve a cerrarla con llave, luego recoge tus cosas y vete porque tu habitación ya no es segura. Me quedé atónita, enfadada, confundida y un poco avergonzada. No tenía nada más que decir, así que me di la vuelta para irme, pero él habló una vez más. Ah, y por cierto, ¿de verdad te molestan los nombres? Jane. Ese es el nombre de la chica que desapareció. Jane Lewis. Todo mi cuerpo se quedó entumecido mientras salía. Esto no podía ser verdad. No podía haber estado hablando con una persona muerta todo este tiempo. Había adivinado que esa cosa estaba usando su voz de alguna manera, pero eso fue solo de noche. No puede haber sido todo falso. Jane era mi amiga. No podía creerlo. Me negaba a creerlo. Ese paseo hasta mi piso fue el más largo de mi vida. Me acerqué al 402 con la llave en la mano. Me detuve frente a la puerta. Me quedé allí de pie durante lo que me parecieron horas. Simplemente, no podía obligarme a hacerlo. No ahora. La idea de abrir esa puerta aunque fuera por un momento, especialmente de noche, era demasiado horrible. Tuve que sentarme y recomponerme. Entré en mi apartamento y de inmediato me senté en mi cama. Quería llorar. Esto era demasiado. Pero todo lo que pude hacer fue sentarme y temblar en silencio hasta que toc, toc. No tuve tiempo de asustarme, ya que una voz familiar acompañó inmediatamente los golpes. Hola. He vuelto. Me he quedado una noche más. Apuesto a que te encantó la paz y la tranquilidad. ¿Pasó algo? No. Llamaste, así que espero que estemos todos bien, me diste un buen susto. Jane. Con su voz normal, casual y optimista. Quería poder confiar en ella con todas mis fuerzas. Necesitaba una amiga en ese momento. Y ella hizo que fuera muy fácil confiar en ella. Tan fácil. ¿Cómo le hablo? ¿Qué puedo decirle? No encontraba las palabras. Comillas, ¿estás ahí? Preguntó con calma. Tu número. Decía que estaba fuera de servicio, murmuré débilmente. Comillas, ¿en serio? ¿Qué demonios? ¿Estás seguro de que lo escribiste bien? Sí, estoy seguro. No pude poner ninguna energía detrás de mi voz. Comillas, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Respondió ella, sonando genuinamente preocupada. ¿Lo sabes? No. Comillas, sabes que eres parte de ello. Eres esta cosa. Comillas, ¿de qué estás hablando? Lane, lo que dices no tiene sentido. Comillas, tu nombre. ¿Realmente es Jane? Sí, claro. ¿Por qué no lo sería Jane Lewis? La pared quedó en silencio por un momento. ¿Qué demonios? ¿Me estás buscando o algo así? Eso es un desastre, dijo Jane, sonando conmocionada. Tal vez debería buscarte. Tal vez debería hacerlo. Ya que estás muerta, ¿qué demonios? Lane, me estás asustando muchísimo. Creo que necesitas ayuda. Perdí la compostura otra vez. Comillas, estás muerta. Has muerto. Jane Lewis murió. ¿Quién carajo eres tú y por qué me haces esto? No estoy muerta. Porque dices que estoy muerta, gritó. Sonaba tan convincente. Tal vez en realidad no sabía que estaba muerta. O tal vez se trataba de otro truco.
Tu apartamento está vacío. Nadie ha vivido allí durante 8 años. Está vacío. No eres real. La oí reír. Ese tipo de risa exasperada. ¿Qué se produce cuando escuchas algo tan ridículo que tu cerebro tiene problemas para procesarlo? Fue una reacción muy humana, Leigh. Eso no es verdad. No sé quién te está contando esta mierda, pero no es verdad. Te lo puedo asegurar. Soy real. Firmé un contrato de alquiler. Tengo un maldito lugar para estacionar. Solo fui a ver a mi hermana y a mi sobrino. Jugamos a Mario Kart y comimos pizza. Estoy bastante segura de que no era un fantasma para ellos. Escúchate a ti misma. Estás en tu propia cabeza. Soy real. Soy tu amiga. Al menos estoy tratando de serlo. Su voz comenzó a quebrarse al final. Casi podía escuchar las lágrimas brotar de sus ojos. No pude contenerlo más y comencé a llorar. Ella estaba tratando de hacerme volver a una realidad de la que me había alejado tanto. Dios. Quería que todo lo que ella decía fuera verdad. Al otro lado de la pared podía escuchar algunos sollozos silenciosos. Era tan real. Tenía que ser real. Realmente me estás asustando. Si esto es un juego, por favor, detente. Es enfermizo. Me iré. Empacaré mis cosas y me iré, por favor, detente. Se me rompió el corazón. Nunca quise esto. Lo siento. Lo siento mucho, Jane. No sé qué me está pasando. Nada tiene sentido. El administrador del edificio me contó toda esta mierda y ya no sé qué es real. Necesito ayuda. Casi lo dejo todo ir. Casi me convencí de que lo había perdido todo y que todo estaba en mi cabeza. Habría sido tan fácil. Todas las piezas encajarían si nada de esto fuera real. Pero tuve una idea más. Tengo un teléfono. Como le dije, tal vez debería buscarla. Si desapareciera, habría denuncias. Todo lo que tengo que hacer es escribir su nombre. Jane Lewis, más el nombre de la ciudad. Entra. Mi corazón se hundió más de lo que pensé que podría. Allí estaba ella. El artículo apareció inmediatamente y vi su rostro por primera vez. Pero no pensé que estuviera mintiendo, al menos no a propósito. Esas lágrimas no podían ser falsas. Me niego a creerlo. Ella. Realmente no lo sabe. Todavía está atrapada en esa habitación, pensando que está viva. Miré su foto por un rato. Tan diferente de las que mi mente había imaginado cuando hablamos. Pero su rostro se adaptaba a su voz y personalidad como un guante. Irradiaba energía positiva. La imagen de ella en mi mente fue reemplazada por esta nueva imagen instantáneamente. Algo en poder asociar la voz a la cara me hizo confiar en ella 10 veces más. Sabía que era ella de verdad, de alguna forma. No me estaban engañando. Estaba seguro. No sabía si debía decirle que estaba muerta. Una parte de mí pensaba que no tendría sentido. No había forma de que me creyera. Pero, sentí que debía hacerlo. No más secretos. Necesitaba que todo esto saliera a la luz. Pase lo que pase, Jane, dije, vacilante. Te he buscado. Estoy viendo el artículo ahora mismo. Leí, por favor, me rogó. Continué y comencé a leer el artículo en voz alta. Jane Adrienne Lewis, 26 años. Vista por última vez el 12 de octubre de 2015, reportada como desaparecida el 14 de octubre de 2015, declarada muerta el 14 de octubre de 2022. Múltiples búsquedas no arrojaron ninguna pista. El sospechoso inicial, su exnovio Devon Aronson, que en ese momento estaba cumpliendo una orden de alejamiento de Jane, fue exonerado. Su hermana Kerry y su madre Lynn siguen instando al público a que presente cualquier información que puedan tener. Recité con frialdad, tratando de no quebrarme. Jane era muy querida por su familia, sus amigos y su comunidad, y se la describe como una persona amable, divertida, apasionada y desinteresada. Su espíritu emprendedor la llevó a poner en marcha varias pequeñas empresas, desde que tenía 8 años, cuando fabricaba y vendía pulseras de cuentas y productos horneados caseros a sus compañeros de clase. Su madre, Lynn, dice, me detuve. Era mucho para decirle y creo que entendió el mensaje. Ella permaneció en silencio por un minuto y luego dijo, 12 de octubre de 2015, sí. Hace 8 años, el mes pasado. Esa fue la última vez que te vieron. Hace 8 años, sí, hoy es el 12 de octubre de 2015, dijo. ¿Me estás diciendo que hoy desaparezco? Todo se puso patas arriba una vez más, balbuceé, las palabras luchaban por formarse. De alguna manera, ella estaba viviendo sus últimos días de nuevo. Nadie recuerda las estúpidas pulseras. Solo mi mamá recuerda esa mierda. Continuó. Lo lamento, no es verdad. Estás enferma.
Me has estado acosando. Recopilando toda esta información, ¿qué carajo quieres? Gritó. Hay un video. ¿Puedo reproducirlo para ti? Ella se quedó en silencio. Lo tomé como un sí. Subí el volumen, acerqué el teléfono a la pared y presioné play en el video incrustado. Una mujer mayor y una mujer más joven estaban juntas frente a micrófonos en el jardín delantero de una casa pequeña. Solo podía suponer que eran su madre y su hermana. Ella no lo aceptaría de mí, tal vez lo aceptaría de ellas. Su madre no había terminado de decir dos frases cuando oí el sonido más horrible que jamás había oído, procedente del otro lado de la pared. Parecía que le habían succionado todo el aire y al mismo tiempo gritaba y gemía. Era como el grito que había oído el día anterior. Todo lo que pudo decir fue no, una y otra vez. La oí balancearse hacia adelante y hacia atrás en la cama. Le dio. Ella creyó. Comillas, lo siento, grité. Pero lo único que podía hacer era esperar y escuchar sus violentos sollozos. Sus gritos horribles. No podía imaginarme por lo que debía estar pasando. Después de unos minutos, dejó de llorar y habló entre sollozos, léeme más. Tiene que haber más. Obedecí y seguí leyendo el artículo. Las palabras una de las primeras noticias destacadas me llamaron la atención y leí el párrafo en voz alta. La hermana mayor de Jane le contó a la policía sobre las conversaciones que tuvieron las dos el día anterior a su desaparición. Jane habló de hacerse amiga de un vecino llamado Lee, hice una pausa. Lo último que esperaba era que mi nombre apareciera en esto, aunque estuviera mal escrito. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y continué. A quien ella afirmó haber escuchado a través de la pared de la unidad. Sin embargo, cuando la policía realizó la búsqueda, no encontraron a nadie con ese nombre viviendo en el edificio y no pudieron encontrar ninguna evidencia de este misterioso Lee. ¿Qué carajo? Dijo Jane, haciéndose eco de mis sentimientos. Estás viva. En realidad te estoy hablando a ti, hace 8 años supuse. Era la única forma en que eso podía tener sentido. Comillas, he estado tratando de decirte que estoy jodidamente vivo. Espera. Tal vez eso signifique que puedo ayudarte. Se supone que morirás hoy. Pero tal vez pueda salvarte. Está bien, como lo pensé un segundo y la respuesta más obvia me vino a la mente, sal. Sal de la habitación. Ahora. Está en la habitación. Tienes que irte. Comillas, ¿qué quieres decir con que está en la habitación? Es la 402. Algo malo pasa en la 402. Lo oigo por la noche. Tienes que irte ahora mismo. Quédate con tu hermana, está bien. Está bien, me voy, dijo frenéticamente. Oí que la cama se movía cuando ella empezó a alejarse, y luego oí algo más. Espera. Grité. No te muevas. Comillas, ¿qué? ¿Por qué no te bajes de la cama? Quédate en la cama. Comillas, ¿por qué está respirando? Puedo oírlo. Está debajo de tu cama. Suavicé mi voz hasta convertirla en un susurro. Aunque pensé que no serviría de nada. No puedo escuchar nada, está ahí, te está esperando. No bajes el pie. Comillas, ¿qué debo hacer? No lo sé. No lo sé. Solo espera. No quiero morir, no lo harás. Ya lo solucionaremos. Caminé de un lado a otro del apartamento, tratando frenéticamente de juntar las piezas para intentar encontrar alguna respuesta. Alguna forma de salvarla. Entonces algo me impactó. No quiero morir, me dijo eso anoche. Cuando no estaba aquí. Eran las mismas palabras, dichas de la misma manera. Como si su grito fuera el mismo grito. No era esta cosa que la imitaba. Era ella. Te escuché cuando no estabas aquí. ¿Cómo te escuché cuando no estabas aquí? ¿Cómo te escuché decir algo antes de que lo dijeras? Pregunté, desesperada y confusa. No sé, repitió, dijiste esas mismas palabras antes. De la misma manera. Fuiste tú. Pensé que tal vez estaba usando tu voz, pero eras tú, ahora. Yo. No entiendo. No sé, Jane. Lo siento. No sé qué hacer. Esto no tiene ningún sentido. Tiempo, dijo ella, en voz más suave. Comillas, que leí este libro hace poco. Era un libro de poesía. Parecía que solo hablaba para calmarse. Que decía cualquier cosa, que pensaba en cualquier cosa, que simplemente volvía a un lugar feliz. Cualquier cosa para sobrellevar la situación. Parecía algo que tenía que aprender a hacer. La dejé continuar mientras yo buscaba respuestas en mi propia mente. Uno de los poemas era sobre el tiempo. Sobre cómo la vida es una taza y el tiempo es agua que se vierte lentamente en la taza. No recuerdo exactamente cómo fue, pero el chorro de agua es tu presente, y todo se acumula y se llena para convertirse en tu pasado, dijo. La escuché recostarse en su cama. Me la imaginé mirando al techo. Con los dedos entrelazados.
Asustada, pero haciendo todo lo posible por hablar para salir de ese atolladero. Nunca había oído eso, respondí. Siempre parece que vamos a algún lado porque estamos en medio de un vertido. Pero cuando miras al pasado, todo está en el mismo lugar. Puedes tomar un sorbo de cualquier parte. Siempre me gustó esa analogía por alguna razón. Tal vez cuando vemos fantasmas es solo el tiempo derramándose fuera de su vaso, hacia el mundo para que todos lo vean. Tal vez. Por eso los vemos más de noche. Es fácil derramar cosas cuando está oscuro. Su voz se fue calmando poco a poco. La escuché, temiendo en el fondo que esta fuera la última vez que la oyera. Ella continuó, no creo que haya derramado nada. Tal vez un poco, en la oscuridad, tal vez eso es lo que estabas escuchando. Pero creo que derramé mi tiempo. Para ti. Mezclé nuestros vasos. Porque lo necesitaba. Tal vez tenía razón. No hay forma de saberlo, pero es una idea agradable. Mezclamos nuestro tiempo. Me imaginé un batido simple en una licuadora, pero con un pequeño remolino de chocolate cayendo en cascada en el centro, o tal vez arrojé todo mi vaso contra la maldita pared, dijo, riéndose levemente. Sonreí. Eso sería suficiente. Lo que había en esa habitación, quizá también se derramó. Se derramó aquí desde algún otro lugar, supuse. La pared quedó en silencio. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Demasiado tiempo. Entonces se oí o un crujido. Un crujido con el que ya me había familiarizado. Ella se incorporó, Jane, grité, lo veo. Su respiración era temblorosa. Sus palabras eran débiles. Ahora está conmigo. Comillas, sal de ahí. Corre. Corre, grité, no puedo. No puedo moverme. Por favor, ayúdame, Leigh. Por favor, suplicó. No pude soportarlo más. No podía pensar más. Tomé las llaves que me dio Mike, agarré un gran cuchillo de cocina y salí furioso del apartamento lo más rápido que pude. No sabía qué haría ni qué podría hacer. Solo tenía que llegar hasta ella. Sin dudarlo, metí la llave en la cerradura del 402 y atravesé la puerta, dejándola cerrarse lentamente detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza. Observé lo que vi en los breves momentos en que la luz del pasillo iluminó la habitación, y era todo lo que Mike había dicho que era. Vacía. Completamente vacía. Descuidada y sucia. Había mucho polvo. No había absolutamente ninguna duda de que ese lugar estaba abandonado. Sin embargo, ahora, con la puerta cerrada, todos esos detalles fueron reemplazados por un espeso manto de oscuridad. Muy oscuro. Más oscuro de lo que jamás había sido mi apartamento. Probé las luces y no se encendieron. Jane, grité de nuevo mientras me adentraba más en la oscuridad, pero no hubo respuesta. Ella no estaba allí, pero sí estaba. Estaba en su cama, indefensa, mirando fijamente algo que estaba a punto de matarla. Eso estaba sucediendo hace 8 años. Pero estaba sucediendo ahora mismo. Simplemente no podía verlo. Ya ni siquiera hay una cama aquí. Me quedé justo donde debería estar y no había nada. Por favor, respóndeme, Jane, pensé. Debería poder oírla. Intenté sentir su presencia de algún modo, pero no podía sentir nada más que miedo. Había sido demasiado tarde. La llamé una y otra vez. Nada. Volví mi atención a su torturadora. Déjala en paz. ¿Qué eres? Muéstrate. ¿Qué diablos estaba diciendo? La adrenalina estaba demasiado alta, ni siquiera me daba cuenta del alcance de la mierda en la que estaba metido, pero estaba empezando a darme cuenta. Esta cosa mató a Jane. Atormenta a las personas. Las corta en pedazos. Y simplemente caminé hacia su boca. Me gustó la teoría de Jane sobre el tiempo, pero tal vez fue esto lo que lo hizo. Mezcló nuestro tiempo, nos unió, para atraerme hasta aquí. 8 años sin una víctima y estaba hambriento. Sabía que nos conectaríamos, sabía que yo vendría a salvarla. Me llevó justo a donde quería. En medio de mi neblina de adrenalina, me alejé de la puerta sin darme cuenta. Estaba al otro lado de la habitación. Podría haber salido corriendo, pero me quedé paralizada. Los paneles de insonorización habían desaparecido, pero el lugar estaba igual de silencioso. La intensa oscuridad hacía que mi visión fuera borrosa y granulada. Manchas oscuras y formas sutiles se manifestaban y se disipaban, engañando a mis ojos. Traté de examinar la habitación. Todo lo que podía distinguir era algo de la geometría básica. La única luz era una línea de 1 pulgada de alto que venía de debajo de la puerta principal. Podría estar escondido en cualquiera de estos rincones completamente oscuros. De pie allí, mirándome hiperventilar. Había una puerta corrediza de armario junto a la puerta principal. Muy ligeramente abierta.
Mike dijo algo sobre gente que lo veía en el armario. Podía imaginar su ojo asomándose. Tal vez ahí era donde se escondía durante el día, observando a Janie. Escuchándonos. Algo se movió sobre mí. Miré al techo, pero solo vi negro. También podría estar allí arriba. Desparramado en el techo como una especie de araña, mirándome, esperando para atacar. No lo sabría. Más movimiento en los rincones más alejados de mi periferia. Me volví para mirarlo por instinto y me encontré de nuevo con el vacío. Quería pensar que todo era un truco de mis ojos, pero sabía que no era así. Le dije a mi cuerpo que corriera. Era hora de correr. Mi cuerpo no quería moverse, pero no tenía otra opción. No podía quedarme allí. Por mucho que me matara, me di cuenta rápidamente de que no había forma de salvar a Jane. Nunca la hubo. Seguía siendo tan impotente como lo había sido todo este tiempo. Así que tenía que irme. Ahora. Entonces lo oí. Un crujido. La tabla del suelo. Justo delante de la puerta que estaba tan ansiosa por abrir. Me giré y miré hacia la puerta y lo vi. La línea de luz debajo de la puerta ahora estaba interrumpida por dos columnas oscuras. Estaba allí mismo. Estaba demasiado oscuro para distinguir otros rasgos, o tal vez no tenía ninguno. Lo único que pude distinguir fue una sombra entre las sombras. La vaga confirmación de una forma. Las piernas se me doblaron y caí con fuerza. Pateé y me arrastré hasta el rincón más alejado. No aparté la vista de él. No me atreví ni siquiera a parpadear. No se movió. Al cabo de un momento, las tablas del suelo empezaron a crujir sutilmente otra vez, y otra vez. Pero seguía sin moverse. Sonaba como si solo estuviera cambiando ligeramente su peso de un pie al otro y viceversa. Estaba balanceándose. Ahora sí que estaba atrapado. No me iba a dejar llegar a la puerta. Puse las manos en la pared detrás de mí para ayudarme a levantarme. Una de mis manos tocó algo húmedo. La pared estaba húmeda y blanda. Instintivamente miré para ver qué estaba tocando y mis ojos se adaptaron lo suficiente para ver que era moho. Una tonelada de moho que cubría varios pies de la pared. Retrocedí con disgusto, pero rápidamente todo comenzó a acumularse. Este moho estaba exactamente donde estaba el moho de mi apartamento. Era el mismo moho, en ambos lados. Los chicos que reemplazaron mi panel de yeso, nunca miraron hacia el otro lado. Pero ahora que lo pienso, el día después de que abrieron mi pared fue el día en que todo comenzó. Abrir la pared abrió el umbral, así es como me debe haber encontrado. Estas revelaciones atravesaron mi mente en cuestión de segundos, pero la conclusión final fue que aparté la vista de ellas y me di vuelta rápidamente. La línea de luz volvió a estar intacta. Se movía. Ahora podía estar en cualquier parte. Estaba jugando conmigo como jugaba con todos los demás. Empecé a sentir que mis pies se entumecían, igual que los de Jane. Ya no podía seguir corriendo. Ya era hora, venía a por mí. En mi desesperación, tomé mi cuchillo y lo clavé en la pared mohosa. Se deslizó hacia adentro, así que lo apuñalé una y otra vez, luego dejé caer el cuchillo y forcé mis manos dentro. Tirando, rasgando y desgarrando la descomposición. Algunas partes se desprendieron fácilmente, otras todavía estaban ásperas y duras. Entre los ruidos de la pared al desmoronarse y de crujir y los de mi propia lucha, los crujidos comenzaron de nuevo. Ahora cada vez más cerca. Las puntas de mis dedos gritaban de dolor, mis uñas se doblaban y se rompían a medida que el yeso se alojaba detrás de ellas, pero seguí desgarrándolo con todas mis fuerzas. Sentía como si tuviera un par de manos extra. Los crujidos se acercaban, el entumecimiento se apoderaba de mis piernas. La respiración que escuchaba una y otra vez ahora la podía sentir en la nuca. Luego, ese horrible sonido de dientes castañeteando a centímetros de mi oído. Al final, el agujero era lo bastante grande para que pudiera arrastrarme dentro y me subí al interior con todas las fuerzas que me quedaban. Mi cuerpo apenas cabía entre el panel de yeso y el hormigón sólido, así que me apreté lo mejor que pude. Sabía que no era una vía de escape. Era lo único que podía hacer. Tal vez fuera lo suficientemente lejos de su dominio físico. El sonido podía atravesar la pared, pero tal vez no. Era un esfuerzo, pero era todo lo que tenía. Estaba todo muy oscuro. Ni siquiera podía verme a mí mismo. Estaba a merced de la pelusilla gorjeante de mis propias retinas. Dejó de moverse, pero siguió respirando, justo al lado de mi oreja. Tal vez yo tenía razón y no podía entrar. Pasó el tiempo. La respiración se fue apagando. Mi ritmo cardíaco comenzó a disminuir y el intenso dolor en mis manos salió a la superficie. No sabía cuánto tiempo había pasado,
Pero parecía que había pasado una eternidad. En ese momento estaba esperando que saliera el sol, pero en cambio todo permaneció completamente oscuro. Finalmente decidí echar un vistazo fuera del agujero solo para ver un atisbo de esa línea de luz de nuevo. Extendí mi mano hacia el borde del agujero para impulsarme hacia él, pero no pude encontrarlo. Pasé mi mano por toda la superficie. No pude encontrar el agujero. Había desaparecido. Era como si nunca hubiera estado allí. La pared estaba perfectamente lisa y sólida. Empecé a hiperventilar de nuevo. Luego empecé a gritar. Grité pidiendo ayuda hasta que se me hizo un nudo en la garganta. Golpeé la pared con todas mis fuerzas una y otra vez, pero no se movía. No podía ver la sangre, pero la sentía resbalar por mis nudillos. Conseguí desalojar un montante de madera, pero eso no me sirvió de nada. Luché hasta que no me quedó más fuerza para luchar. Entonces me senté y miré hacia la oscuridad una vez más, derrotado. Solo que esta vez había algo diferente. Solo podía describirlo como algo más oscuro que la oscuridad total. Un pequeño orbe borroso, flotando más allá del poste de madera que rompí. Me acerqué más y mis ojos comenzaron a adaptarse muy lentamente. No era un orbe, empecé a descubrir. Eran 3 orbes, dispuestos en un triángulo invertido. Me acerqué de nuevo. No, no eran orbes, eran agujeros. No pude distinguirlos del todo. Hasta que estuve a unos pocos centímetros de distancia, entonces jadeé de horror. Un rostro. Agujeros negros hundidos en lugar de ojos y boca. Marchitado y envuelto en un velo de telarañas. Apenas podía distinguir el resto del cuerpo. Estaba desplomado y sentado como estaba, descompuesto hasta los huesos. Allí estaba ella. La mujer del velo. Pero no solo la mujer del velo. Era Jane. Ella había estado allí todo este tiempo. Probablemente la engañó para que se metiera en la pared de la misma manera que me engañó a mí. Las lágrimas brotaron de inmediato y se convirtieron en sollozos frenéticos. No, Jane. Por favor, no. Pensé que podía salvarte. Por favor, no te vayas. Sabía que estaba muerta, pero verla así me destrozó sin remedio. Ahora lo entendía. El último rayo de esperanza que tenía se había esfumado. Mi amiga está muerta y murió con miedo. No puedes irte. Cuéntame uno de tus chistes. Se supone que me los tienes que contar todos los días. No puedes faltar ni un día. Tienes que hacerlo. Por favor. Estaba histérica. Pensar en ella asustada, sola y atrapada por quién sabe cuánto tiempo, sin que nadie la encontrara, me destrozaba una y otra vez. No podía salvarla. No. Podía tranquilizarla. No podía mejorar las cosas. No podía despedirme. Ni siquiera podía darle un cierre a esta historia, ni a ella ni a su familia, porque yo también moriré en este lugar y ninguno de nosotros será encontrado jamás. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. Dame más tiempo. Dame más tiempo. Solo un poco más, supliqué. Pero no pasó nada. Las siguientes horas fueron una agonía. Contemplaba la cáscara vacía y descompuesta de la chica a la que había fallado. Repasaba cada decisión que había tomado. Pensaba en cómo podría haberlo hecho de otra manera. Siempre llegaba demasiado tarde. Siempre un paso atrás. Demasiado asustada. Demasiado insegura. Siempre supe que era así, siempre lo había sido, pero no creía que importara. Pensé que la única vida que podía arruinar era la mía. Empecé a dar golpes en la pared. Una y otra vez. Esperando que ella pudiera oírlo, en algún lugar, en algún momento. Tal vez llegara a ella en un momento en que necesitara saber que alguien todavía estaba con ella. Probablemente no fue así como funcionó, pero era todo lo que me quedaba. Tenía hambre. Estaba deshidratada. Mis labios se pegaban. Mi visión se volvió aún más borrosa. De vez en cuando dormía, tanto como podía. Trataba de mover mis brazos y mi cuerpo de vez en cuando para evitar que se me pusieran completamente rígidos, pero me dolían muchísimo. Pasaron 2 días. Seguí llamando a la puerta. Estaba aturdido cuando vi un hacha atravesar la pared. Traía consigo un rayo de luz cegadora. Se estrelló varias veces más. La luz me quemó los ojos. Oí una voz y un grito, pero no pude distinguirlo. Al poco tiempo me estaban sacando de la pared. El dolor en mis músculos era insoportable. Mis ojos no se enfocaban y mi cerebro no podía descifrar, pero podía pensar lo suficiente para repetir Jane está ahí mientras me arrastraban, antes de perder completamente el conocimiento. Desperté en una habitación de hospital. Otra vez cegada por toda la luz, pero mis ojos finalmente se enfocaron en Mike. Me dijo que lamentaba haberme dado la llave del 402 y que vino a ver cómo estaba cuando vio que la llave todavía estaba en la cerradura.
Fue entonces cuando me escuchó tocar la puerta y me sacó. Le dije que estaba agradecida y que lo sentía. La policía y los paramédicos vinieron y recogieron el cuerpo de Jane. Mike me dijo qué historia usar para explicar lo que pasó. Digamos que escuché algunas ratas y me tomé la libertad de colocar trampas en la pared cuando me quedé atrapado y encontré a Jane. Les funcionó bastante bien. Me despidieron por faltar al trabajo, lo que me hizo reír, y no hace falta decir que tuve que buscar un nuevo lugar para vivir. Volví a mi apartamento después de que me dieran de alta, reuní todo lo que pude en unos 20 minutos y me fui. Justo antes de cerrar la puerta, toqué 2 veces la pared una vez más. Simplemente porque sí. La hermana de Jane se puso en contacto para darles las gracias en nombre de ella y su familia. Me gustaría poder decirles más, pero no había manera. Todo lo que podía hacer era desearles lo mejor. Creo que están tratando de demandar a Mike por negligencia criminal. Me costó encontrar un nuevo lugar y un nuevo trabajo. Me despidieron varias veces por ser demasiado desatenta o lenta. No dormía ni comía. Tenía ataques de pánico y terrores nocturnos. No soportaba la oscuridad ni el silencio. No podía escapar de las cosas que veía, pero más allá del miedo y el trauma, lo peor era la culpa. Veía su rostro en todas partes. Su rostro muerto me perseguía mientras dormía, y su rostro vivo me perseguía mientras estaba despierta. Ninguno de los dos rostros me perdonaría jamás. No tenía suficiente dinero para beber para olvidarme de la pena. Me vi obligada a afrontarlo todo, todos los días. No podía salir con alguien, no quería someter a nadie más a mí en el estado en el que me encontraba. Pensé mucho en rendirme en los meses siguientes. Cada vez estaba más cerca de tomar esa decisión. Empecé a acumular pastillas, con receta y a redactar cartas finales. A medida que pasaban los días, me sentía cada vez más preparada. Pero, el día que elegí y a la hora que elegí, escuché 2 golpes en la pared. No tuve tiempo de asustarme, ya que una voz familiar acompañó inmediatamente los golpes. Hola. He vuelto. Me he quedado una noche más. Apuesto a que te encantó la paz y la tranquilidad. ¿Pasó algo? ¿No llamaste, así? Que espero que estemos todos bien, me diste un buen susto. Jane. Con su voz normal, casual y optimista. Quería poder confiar en ella con todas mis fuerzas. Necesitaba una amiga en ese momento. Y ella hizo que fuera muy fácil confiar en ella. Tan fácil. ¿Cómo le hablo? ¿Qué puedo decirle? No encontraba las palabras. Comillas, ¿estás ahí? Preguntó con calma. Tu número. Decía que estaba fuera de servicio, murmuré débilmente. Comillas, ¿en serio? ¿Qué demonios? ¿Estás seguro de que lo escribiste bien? Sí, estoy seguro. No pude poner ninguna energía detrás de mi voz. Comillas, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Respondió ella, sonando genuinamente preocupada. ¿Lo sabes? No. Comillas, ¿sabes que eres parte de ello? Eres esta cosa. Comillas, ¿de qué estás hablando? Lane, lo que dices no tiene sentido. Comillas, ¿tu nombre realmente es Jane? Sí, claro. ¿Por qué no lo sería Jane Louise? La pared quedó en silencio por un momento. ¿Qué demonios? ¿Me estás buscando o algo así? Eso es un desastre, dijo Jane, sonando conmocionada. Tal vez debería buscarte. Tal vez debería hacerlo. Ya que estás muerta, ¿qué demonios? Lane, me estás asustando muchísimo. Creo que necesitas ayuda. Perdí la compostura otra vez. Comillas, estás muerta. Has muerto. Jane Louise murió. ¿Quién carajo eres tú y por qué me haces esto? No estoy muerta. Porque dices que estoy muerta, gritó. Sonaba tan convincente. Tal vez en realidad no sabía que estaba muerta. O tal vez se trataba de otro truco. Tu apartamento está vacío. Nadie ha vivido allí durante 8 años. Está vacío. No eres real. La oí reír. Ese tipo de risa exasperada que se produce cuando escuchas algo tan ridículo que tu cerebro tiene problemas para procesarlo. Fue una reacción muy humana. Leí, eso no es verdad. No sé quién te está contando esta mierda, pero no es verdad. Te lo puedo asegurar. Soy real. Firmé un contrato de alquiler. Tengo un maldito lugar para estacionar. Solo fui a ver a mi hermana y a mi sobrino. Jugamos a Mario Kart y comimos pizza. Estoy bastante segura de que no era un fantasma para ellos. Escúchate a ti misma. Estás en tu propia cabeza. Soy real. Soy tu amiga. Al menos estoy tratando de serlo. Su voz comenzó a quebrarse al final. Casi podía escuchar las lágrimas brotar de sus ojos. No pude contenerlo más y comencé a llorar. Ella estaba tratando de hacerme volver a una realidad de la que me había alejado tanto. Dios, quería que todo lo que ella decía fuera verdad. Al
Otro lado de la pared podía escuchar algunos sollozos silenciosos. Era tan real. Tenía que ser real. Realmente me estás asustando. Si esto es un juego, por favor, detente. Es enfermizo. Me iré. Empacaré mis cosas y me iré, por favor, detente. Se me rompió el corazón. Nunca quise esto. Lo siento. Lo siento mucho, Jane. No sé qué me está pasando. Nada tiene sentido. El administrador del edificio me contó toda esta mierda y ya no sé qué es real. Necesito ayuda. Casi lo dejo todo ir. Casi me convencí de que lo había perdido todo y que todo estaba en mi cabeza. Habría sido tan fácil. Todas las piezas encajarían si nada de esto fuera real. Pero tuve una idea más. Tengo un teléfono. Como le dije, tal vez debería buscarla. Si desapareciera, habría denuncias. Todo lo que tengo que hacer es escribir su nombre. Jane Lewis, más el nombre de la ciudad. Entra. Mi corazón se hundió más de lo que pensé que podría. Allí estaba ella. El artículo apareció inmediatamente y vi su rostro por primera vez. Pero no pensé que estuviera mintiendo, al menos no a propósito. Esas lágrimas no podían ser falsas. Me niego a creerlo. Ella, realmente no lo sabe. Todavía está atrapada en esa habitación, pensando que está viva. Miré su foto por un rato. Tan diferente de las que mi mente había imaginado cuando hablamos. Pero su rostro se adaptaba a su voz y personalidad como un guante. Irradiaba energía positiva. La imagen de ella en mi mente fue reemplazada por esta nueva imagen instantáneamente. Algo en poder asociar la voz a la cara me hizo confiar en ella 10 veces más. Sabía que era ella de verdad, de alguna forma. No me estaban engañando. Estaba seguro. No sabía si debía decirle que estaba muerta. Una parte de mí pensaba que no tendría sentido. No había forma de que me creyera. Pero, sentí que debía hacerlo. No más secretos. Necesitaba que todo esto saliera a la luz. Pase lo que pase, Jane, dije, vacilante. Te he buscado. Estoy viendo el artículo ahora mismo. Leí, por favor, me rogó. Continué y comencé a leer el artículo en voz alta. Jane Adrienne Lewis, 26 años. Vista por última vez el 12 de octubre de 2015, reportada como desaparecida el 14 de octubre de 2015, declarada muerta el 14 de octubre de 2022. Múltiples búsquedas no arrojaron ninguna pista. El sospechoso inicial, su exnovio Devon Aronson, que en ese momento estaba cumpliendo una orden de alejamiento de Jane, fue exonerado. Su hermana Kerry y su madre Lynn siguen instando al público a que presente cualquier información que puedan tener. Recité con frialdad, tratando de no quebrarme. Jane era muy querida por su familia, sus amigos y su comunidad, y se la describe como una persona amable, divertida, apasionada y desinteresada. Su espíritu emprendedor la llevó a poner en marcha varias pequeñas empresas, desde que tenía 8 años, cuando fabricaba y vendía pulseras de cuentas y productos horneados caseros a sus compañeros de clase. Su madre, Lynn, dice, me detuve. Era mucho para decirle y creo que entendió el mensaje. Ella permaneció en silencio por un minuto y luego dijo, 12 de octubre de 2015, sí. Hace 8 años, el mes pasado. Esa fue la última vez que te vieron. Hace 8 años, sí, hoy es el 12 de octubre de 2015, dijo. ¿Me estás diciendo que hoy desaparezco? Todo se puso patas arriba una vez más, balbuceé, las palabras luchaban por formarse. De alguna manera, ella estaba viviendo sus últimos días de nuevo. Nadie recuerda las estúpidas pulseras. Solo mi mamá recuerda esa mierda, continuó. Lo lamento, no es verdad. Estás enferma. Me has estado acosando. Recopilando toda esta información, ¿qué carajo quieres? Gritó. Hay un video. Puedo reproducirlo para ti. Ella se quedó en silencio. Lo tomé como un sí. Subí el volumen, acerqué el teléfono a la pared y presioné play en el video incrustado. Una mujer mayor y una mujer más joven estaban juntas frente a micrófonos en el jardín delantero de una casa pequeña. Solo podía suponer que eran su madre y su hermana. Ella no lo aceptaría de mí, tal vez lo aceptaría de ellas. Su madre no había terminado de decir 2 frases cuando oí el sonido más horrible que jamás había oído, procedente del otro lado de la pared. Parecía que le habían succionado todo el aire y al mismo tiempo gritaba y gemía. Era como el grito que había oído el día anterior. Todo lo que pudo decir fue no, una y otra vez. La oí balancearse hacia adelante y hacia atrás en la cama. Le dio. Ella creyó. Comillas, lo siento, grité. Pero lo único que podía hacer era esperar y escuchar sus violentos sollozos.
Sus gritos horribles. No podía imaginarme por lo que debía estar pasando. Después de unos minutos, dejó de llorar y habló entre sollozos, léeme más. Tiene que haber más. Obedecí y seguí leyendo el artículo. Las palabras, una de las primeras noticias destacadas, me llamaron la atención y leí el párrafo en voz alta. La hermana mayor de Jane le contó a la policía sobre las conversaciones que tuvieron las dos el día anterior a su desaparición. Jane habló de hacerse amiga de un vecino llamado Lee. Hice una pausa. Lo último que esperaba era que mi nombre apareciera en esto, aunque estuviera mal escrito. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y continué. A quien ella afirmó haber escuchado a través de la pared de la unidad. Sin embargo, cuando la policía realizó la búsqueda, no encontraron a nadie con ese nombre viviendo en el edificio y no pudieron encontrar ninguna evidencia de este misterioso Lee. ¿Qué carajo?, dijo Jane, haciéndose eco de mis sentimientos. Estás viva. En realidad te estoy hablando a ti. Hace 8 años supuse. Era la única forma en que eso podía tener sentido. Comillas, he estado tratando de decirte que estoy jodidamente vivo. Espera. Tal vez eso signifique que puedo ayudarte. Se supone que morirás hoy. Pero tal vez pueda salvarte. Está bien, como lo pensé un segundo y la respuesta más obvia me vino a la mente, sal. Sal de la habitación. Ahora. Está en la habitación. Tienes que irte. Comillas, ¿qué quieres decir con que está en la habitación? Es la 402. Algo malo pasa en la 402. Lo oigo por la noche. Tienes que irte ahora mismo. Quédate con tu hermana. Está bien. Está bien, me voy, dijo frenéticamente. Oí que la cama se movía cuando ella empezó a alejarse, y luego oí algo más. Espera, grité. No te muevas. Comillas, ¿qué? ¿Por qué no te bajes de la cama? Quédate en la cama. Comillas, ¿por qué está respirando? Puedo oírlo. Está debajo de tu cama. Suavicé mi voz hasta convertirla en un susurro. Aunque pensé que no serviría de nada. No puedo escuchar nada. Está ahí, te está esperando. No bajes el pie. Comillas, ¿qué debo hacer? No lo sé. No lo sé. Solo espera. No quiero morir, no lo harás. Ya lo solucionaremos. Caminé de un lado a otro del apartamento, tratando frenéticamente de juntar las piezas para intentar encontrar alguna respuesta. Alguna forma de salvarla. Entonces algo me impactó. No quiero morir, me dijo eso anoche. Cuando no estaba aquí. Eran las mismas palabras, dichas de la misma manera. Como si su grito fuera el mismo grito. No era esta cosa que la imitaba, era ella. Te escuché cuando no estabas aquí. ¿Cómo te escuché cuando no estabas aquí? ¿Cómo te escuché decir algo antes de que lo dijeras? Pregunté, desesperada y confusa. No sé, repitió, dijiste esas mismas palabras antes. De la misma manera. Fuiste tú. Pensé que tal vez estaba usando tu voz, pero eras tú, ahora. Yo. No entiendo. No sé, Jane. Lo siento. No sé qué hacer. Esto no tiene ningún sentido. Tiempo, dijo ella, en voz más suave. Comillas, que leí este libro hace poco. Era un libro de poesía. Parecía que solo hablaba para calmarse. Que decía cualquier cosa, que pensaba en cualquier cosa, que simplemente volvía a un lugar feliz. Cualquier cosa para sobrellevar la situación. Parecía algo que tenía que aprender a hacer. La dejé continuar mientras yo buscaba respuestas en mi propia mente. Uno de los poemas era sobre el tiempo. Sobre cómo la vida es una taza y el tiempo es agua que se vierte lentamente en la taza. No recuerdo exactamente cómo fue, pero el chorro de agua es tu presente, y todo se acumula y se llena para convertirse en tu pasado, dijo. La escuché recostarse en su cama. Me la imaginé mirando al techo. Con los dedos entrelazados. Asustada, pero haciendo todo lo posible por hablar para salir de ese atolladero. Nunca había oído eso, respondí. Siempre parece que vamos a algún lado porque estamos en medio de un vertido. Pero cuando miras al pasado, todo está en el mismo lugar. Puedes tomar un sorbo de cualquier parte. Siempre me gustó esa analogía por alguna razón. Tal vez cuando vemos fantasmas es solo el tiempo derramándose. Fuera de su vaso, hacia el mundo para que todos lo vean. Tal vez. Por eso los vemos más de noche. Es fácil derramar cosas cuando está oscuro. Su voz se fue calmando poco a poco. La escuché, temiendo en el fondo que esta fuera la última vez que la oyera. Ella continuó, no creo que haya derramado nada. Tal vez un poco, en la oscuridad, tal vez eso es lo que estabas escuchando. Pero creo que derramé mi tiempo. Para ti. Mezclé nuestros vasos. Porque lo necesitaba. Tal vez tenía razón. No hay forma de saberlo, pero es una idea agradable. Mezclamos nuestro tiempo.
Me imaginé un batido simple en una licuadora, pero con un pequeño remolino de chocolate cayendo en cascada en el centro, o tal vez arrojé todo mi vaso contra la maldita pared, dijo, riéndose levemente. Sonreí. Eso sería suficiente. Lo que había en esa habitación, quizá también se derramó. Se derramó aquí desde algún otro lugar, supuse. La pared quedó en silencio. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Demasiado tiempo. Entonces se oí o un crujido. Un crujido con el que ya me había familiarizado. Ella se incorporó, Jane, grité, lo veo. Su respiración era temblorosa. Sus palabras eran débiles. Ahora está conmigo. Comillas, sal de ahí. Corre. Corre, grité, no puedo. No puedo moverme. Por favor, ayúdame, Leigh. Por favor, suplicó. No pude soportarlo más. No podía pensar más. Tomé las llaves que me dio Mike, agarré un gran cuchillo de cocina y salí furioso del apartamento lo más rápido que pude. No sabía qué haría ni qué podría hacer. Solo tenía que llegar hasta ella. Sin dudarlo, metí la llave en la cerradura del 402 y atravesé la puerta, dejándola cerrarse lentamente detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza. Observé lo que vi en los breves momentos en que la luz del pasillo iluminó la habitación, y era todo lo que Mike había dicho que era. Vacía. Completamente vacía. Descuidada y sucia. Había mucho polvo. No había absolutamente ninguna duda de que ese lugar estaba abandonado. Sin embargo, ahora, con la puerta cerrada, todos esos detalles fueron reemplazados por un espeso manto de oscuridad. Muy oscuro. Más oscuro de lo que jamás había sido mi apartamento. Probé las luces y no se encendieron, Jane, grité de nuevo mientras me adentraba más en la oscuridad, pero no hubo respuesta. Ella no estaba allí, pero sí estaba. Estaba en su cama, indefensa, mirando fijamente algo que estaba a punto de matarla. Eso estaba sucediendo hace 8 años, pero estaba sucediendo ahora mismo. Simplemente no podía verlo. Ya ni siquiera hay una cama aquí. Me quedé justo donde debería estar y no había nada. Por favor, respóndeme, Jane, pensé. Debería poder oírla. Intenté sentir su presencia de algún modo, pero no podía sentir nada más que miedo. Había sido demasiado tarde. La llamé una y otra vez. Nada. Volví mi atención a su torturadora, déjala en paz. ¿Qué eres? Muéstrate. ¿Qué diablos estaba diciendo? La adrenalina estaba demasiado alta, ni siquiera me daba cuenta del alcance de la mierda en la que estaba metido, pero estaba empezando a darme cuenta. Esta cosa mató a Jane. Atormenta a las personas. Las corta en pedazos. Y simplemente caminé hacia su boca. Me gustó la teoría de Jane sobre el tiempo, pero tal vez fue esto lo que lo hizo. Mezcló nuestro tiempo, nos unió, para atraerme hasta aquí. 8 años sin una víctima y estaba hambriento. Sabía que nos conectaríamos, sabía que yo vendría a salvarla. Me llevó justo a donde quería. En medio de mi neblina de adrenalina, me alejé de la puerta sin darme cuenta. Estaba al otro lado de la habitación. Podría haber salido corriendo, pero me quedé paralizada. Los paneles de insonorización habían desaparecido, pero el lugar estaba igual de silencioso. La intensa oscuridad hacía que mi visión fuera borrosa y granulada. Manchas oscuras y formas sutiles se manifestaban y se disipaban, engañando a mis ojos. Traté de examinar la habitación. Todo lo que podía distinguir era algo de la geometría básica. La única luz era una línea de 1 pulgada de alto que venía de debajo de la puerta principal. Podría estar escondido en cualquiera de estos rincones completamente oscuros. De pie allí, mirándome hiperventilar. Había una puerta corrediza de armario junto a la puerta principal. Muy ligeramente abierta. Mike dijo algo sobre gente que lo veía en el armario. Podía imaginar su ojo asomándose. Tal vez ahí era donde se escondía durante el día, observando a Jane y escuchándonos. Algo se movió sobre mí. Miré al techo, pero solo vi negro. También podría estar allí arriba. Desparramado en el techo como una especie de araña, mirándome, esperando para atacar. No lo sabría. Más movimiento en los rincones más alejados de mi periferia. Me volví para mirarlo por instinto y me encontré de nuevo con el vacío. Quería pensar que todo era un truco de mis ojos, pero sabía que no era así. Le dije a mi cuerpo que corriera. Era hora de correr. Mi cuerpo no quería moverse, pero no tenía otra opción. No podía quedarme allí. Por mucho que me matara, me di cuenta rápidamente de que no había forma de salvar a Jane. Nunca la hubo. Seguía siendo tan impotente como lo había sido todo este tiempo. Así que tenía que irme. Ahora. Entonces lo oí. Un crujido.
La tabla del suelo, justo delante de la puerta que estaba tan ansiosa por abrir. Me giré y miré hacia la puerta y lo vi. La línea de luz debajo de la puerta ahora estaba interrumpida por dos columnas oscuras. Estaba allí mismo. Estaba demasiado oscuro para distinguir otros rasgos, o tal vez no tenía ninguno. Lo único que pude distinguir fue una sombra entre las sombras. La vaga confirmación de una forma. Las piernas se me doblaron y caí con fuerza. Pateé y me arrastré. Hasta el rincón más alejado. No aparté la vista de él. No me atreví ni siquiera a parpadear. No se movió. Al cabo de un momento, las tablas del suelo empezaron a crujir sutilmente otra vez, y otra vez. Pero seguía sin moverse. Sonaba como si solo estuviera cambiando ligeramente su peso de un pie al otro y viceversa. Estaba, balanceándose. Ahora sí que estaba atrapado. No me iba a dejar llegar. A la puerta. Puse las manos en la pared detrás de mí para ayudarme a levantarme. Una de mis manos tocó algo húmedo. La pared estaba húmeda y blanda. Instintivamente miré para ver qué estaba tocando y mis ojos se adaptaron lo suficiente para ver que era moho. Una tonelada de moho que cubría varios pies de la pared. Retrocedí con disgusto, pero rápidamente todo comenzó a acumularse. Este moho estaba exactamente donde estaba el moho de mi apartamento. Era el mismo moho, en ambos lados. Los chicos que reemplazaron mi panel de yeso, nunca miraron hacia el otro lado. Pero ahora que lo pienso, el día después de que abrieron mi pared fue el día en que todo comenzó. Abrir la pared abrió el umbral, así es como me debe haber encontrado. Estas revelaciones atravesaron mi mente en cuestión de segundos, pero la conclusión final fue que aparté la vista de ellas y me di vuelta rápidamente. La línea de luz volvió a estar intacta. Se movía. Ahora podía estar en cualquier parte. Estaba jugando conmigo como jugaba con todos los demás. Empecé a sentir que mis pies se entumecían, igual que los de Jane. Ya no podía seguir corriendo. Ya era hora, venía a por mí. En mi desesperación, tomé mi cuchillo y lo clavé en la pared mohosa. Se deslizó hacia adentro, así que lo apuñalé una y otra vez, luego dejé caer el cuchillo y forcé mis manos dentro. Tirando, rasgando y desgarrando la descomposición. Algunas partes se desprendieron fácilmente, otras todavía estaban ásperas y duras. Entre los ruidos de la pared al desmoronarse y de crujir y los de mi propia lucha, los crujidos comenzaron de nuevo. Ahora cada vez más cerca. Las puntas de mis dedos gritaban de dolor, mis uñas se doblaban y se rompían a medida que el yeso se alojaba detrás de ellas, pero seguí desgarrándolo con todas mis fuerzas. Sentía como si tuviera un par de manos extra. Los crujidos se acercaban, el entumecimiento se apoderaba de mis piernas. La respiración que escuchaba una y otra vez ahora la podía sentir en la nuca. Luego, ese horrible sonido de dientes castañeteando a centímetros de mi oído. Al final, el agujero era lo bastante grande para que pudiera arrastrarme dentro y me subí al interior con todas las fuerzas que me quedaban. Mi cuerpo apenas cabía entre el panel de yeso y el hormigón sólido, así que me apreté lo mejor que pude. Sabía que no era una vía de escape. Era lo único que podía hacer. Tal vez fuera lo suficientemente lejos de su dominio físico. El sonido podía atravesar la pared, pero tal vez no. Era un esfuerzo, pero era todo lo que tenía. Estaba todo muy oscuro. Ni siquiera podía verme a mí mismo. Estaba a merced de la pelusilla gorjeante de mis propias retinas. Dejó de moverse, pero siguió respirando, justo al lado de mi oreja. Tal vez yo tenía razón y no podía entrar. Pasó el tiempo. La respiración se fue apagando. Mi ritmo cardíaco comenzó a disminuir y el intenso dolor en mis manos salió a la superficie. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero parecía que había pasado una eternidad. En ese momento estaba esperando que saliera el sol, pero en cambio todo permaneció completamente oscuro. Finalmente decidí echar un vistazo fuera del agujero solo para ver un atisbo de esa línea de luz de nuevo. Extendí mi mano hacia el borde del agujero para impulsarme hacia él, pero no pude encontrarlo. Pasé mi mano por toda la superficie. No pude encontrar el agujero. Había desaparecido. Era como si nunca hubiera estado allí. La pared estaba perfectamente lisa y sólida. Empecé a hiperventilar de nuevo. Luego empecé a gritar. Grité pidiendo ayuda hasta que se me hizo un nudo en la garganta. Golpeé la pared con todas mis fuerzas una y otra vez, pero no se movía. No podía ver la sangre, pero la sentía resbalar por mis nudillos. Conseguí desalojar un montante de madera, pero eso no me sirvió de nada. Luché hasta que no me quedó más fuerza para luchar. Entonces me senté y miré hacia la oscuridad una vez más, derrotado. Solo que esta vez había algo diferente.
Solo podía describirlo como algo más oscuro que la oscuridad total. Un pequeño orbe borroso, flotando más allá del poste de madera que rompí. Me acerqué más y mis ojos comenzaron a adaptarse muy lentamente. No era un orbe, empecé a descubrir. Eran 3 orbes, dispuestos en un triángulo invertido. Me acerqué de nuevo. No, no eran orbes, eran agujeros. No pude distinguirlos del todo hasta que estuve a unos pocos centímetros de distancia, entonces jadeé de horror. Un rostro. Agujeros negros hundidos en lugar de ojos y boca. Marchitado y envuelto en un velo de telarañas. Apenas podía distinguir el resto del cuerpo. Estaba desplomado y sentado como estaba, descompuesto hasta los huesos. Allí estaba ella. La mujer del velo. Pero no solo la mujer del velo. Era Jane. Ella había estado allí. Todo este tiempo. Probablemente la engañó para que se metiera en la pared de la misma manera que me engañó a mí. Las lágrimas brotaron de inmediato y se convirtieron en sollozos frenéticos. No, Jane. Por favor, no. Pensé que podía salvarte. Por favor, no te vayas. Sabía que estaba muerta, pero verla así me destrozó sin remedio. Ahora lo entendía. El último rayo de esperanza que tenía se había esfumado. Mi amiga está muerta y griega. Murió con miedo. No puedes irte. Cuéntame uno de tus chistes. Se supone que me los tienes que contar todos los días. No puedes faltar ni un día. Tienes que hacerlo. Por favor. Estaba histérica. Pensar en ella asustada, sola y atrapada por quién sabe cuánto tiempo, sin que nadie la encontrara, me destrozaba una y otra vez. No podía salvarla. No podía tranquilizarla. No podía mejorar las cosas. No podía despedirme. Ni siquiera podía darle un cierre a esta historia, ni a ella ni a su familia, porque yo también moriré en este lugar y ninguno de nosotros será encontrado jamás. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. Dame más tiempo. Dame más tiempo. Solo un poco más, supliqué. Pero no pasó nada. Las siguientes horas fueron una agonía. Contemplaba la cáscara vacía y descompuesta de la chica a la que había fallado. Repasaba cada decisión que había tomado. Pensaba en cómo podría haberlo hecho de otra manera. Siempre llegaba demasiado tarde. Siempre un paso atrás. Demasiado asustada. Demasiado insegura. Siempre supe que era así, siempre lo había sido, pero no creía que importara. Pensé que la única vida que podía arruinar era la mía. Empecé a dar golpes en la pared. Una y otra vez. Esperando que ella pudiera oírlo, en algún lugar, en algún momento. Tal vez llegara a ella en un momento en que necesitara saber que alguien todavía estaba con ella. Probablemente no fue así como funcionó, pero era todo lo que me quedaba. Tenía hambre. Estaba deshidratada. Mis labios se pegaban. Mi visión se volvió aún más borrosa. De vez en cuando dormía, tanto como podía. Trataba de mover mis brazos y mi cuerpo de vez en cuando para evitar que se me pusieran completamente rígidos, pero me dolían muchísimo. Pasaron 2 días. Seguí llamando a la puerta. Estaba aturdido cuando vi un hacha atravesar la pared. Traía consigo un rayo de luz cegadora. Se estrelló varias veces más. La luz me quemó los ojos. Oí una voz y un grito, pero no pude distinguirlo. Al poco tiempo me estaban sacando de la pared. El dolor en mis músculos era insoportable. Mis ojos no se enfocaban y mi cerebro no podía descifrar, pero podía pensar lo suficiente para repetir Jane está ahí mientras me arrastraban, antes de perder completamente el conocimiento. Desperté en una habitación de hospital. Otra vez cegada por toda la luz, pero mis ojos finalmente se enfocaron en Mike. Me dijo que lamentaba haberme dado la llave del 402 y que vino a ver cómo estaba cuando vio que la llave todavía estaba en la cerradura. Fue entonces cuando me escuchó tocar la puerta y me sacó. Le dije que estaba agradecida y que lo sentía. La policía y los paramédicos vinieron y recogieron el cuerpo de Jane. Mike me dijo qué historia usar para explicar lo que pasó. Digamos que escuché algunas ratas y me tomé la libertad de colocar trampas en la pared cuando me quedé atrapado y encontré a Jane. Les funcionó bastante bien. Me despidieron por faltar al trabajo, lo que me hizo reír, y no hace falta decir que tuve que buscar un nuevo lugar para vivir. Volví a mi apartamento después de que me dieran de alta, reuní todo lo que pude en unos 20 minutos y me fui. Justo antes de cerrar la puerta, toqué 2 veces la pared una vez más. Simplemente porque sí. La hermana de Jane se puso en contacto para darles las gracias en nombre de ella y su familia. Me gustaría poder decirles más, pero no había manera. Todo lo que podía hacer era desearles lo mejor. Creo que están tratando de demandar a Mike por negligencia criminal. Me costó encontrar un nuevo lugar y un nuevo trabajo.
Me despidieron varias veces por ser demasiado desatenta o lenta. No dormía ni comía. Tenía ataques de pánico y terrores nocturnos. No soportaba la oscuridad ni el silencio. No podía escapar de las cosas que veía, pero más allá del miedo y el trauma, lo peor era la culpa. Veía su rostro en todas partes. Su rostro muerto me perseguía mientras dormía, y su rostro vivo me perseguía mientras estaba despierta. Ninguno de los dos rostros me perdonaría jamás. No tenía suficiente dinero para beber para olvidarme de la pena. Me vi obligada a afrontarlo todo, todos los días. No podía salir con alguien, no quería someter a nadie más a mí en el estado en el que me encontraba. Pensé mucho en rendirme en los meses siguientes. Cada vez estaba más cerca de tomar esa decisión. Empecé a acumular pastillas con receta y a redactar cartas finales. A medida que pasaban los días, me sentía cada vez más preparada.